Muy bien, buenas tardes y muchas gracias a la Sociedad Alicantina, Sociedad Provincial de Filosofía de Alicante, ¿verdad? Por su invitación a este curso, y muchas gracias a Borja, que es amigo de siempre, vamos, de los tiempos heroicos de la facultad. Y bien, como él ha dicho, pues el título de mi exposición: contra el espiritualismo. Esto quiere decir que de partida pues asumimos, o pueden ustedes esperar, una exposición crítica. Esto quiere decir que estamos situados contra alguien, en el sentido más habitual del concepto de crítica, de situarse frente a alguien. Si es verdad, como dice mi maestro, don Gustavo Bueno, que pensar es siempre pensar contra alguien. Es decir, que no se piensa en el vacío, siempre se piensa como antítesis de una tesis. Esta sería la cuestión que ya incluiría Hegel en su famosa dialéctica. Esto quiere decir, y dado que estamos en un curso en donde supongo que son ustedes profesores de filosofía o que han estudiado filosofía o historia, en fin, quiere decir que nos desmarcamos, aunque no del todo, de esta posición en general de los profesores de filosofía, una posición que suele ser ejercitada como filosofía filológica, es decir, que nos dedicamos a la filosofía perenne, como si la sustancia de la filosofía estuviese en los textos que estudiamos, como si esa filosofía hubiese brotado de unos textos que remiten a otros, que a su vez remiten a otros. Claro que esto ya es una posición espiritualista de principio, porque supone que las ideas brotan de la mente o brotan del espíritu, ¿verdad? Igual que si fuese una fuerza creadora. Y entonces, estudiando los textos, uno podría, por ejemplo, leyendo a Platón, entender nuestro presente. Nuestra posición es muy diferente. Incluye, como fase apagógica, la necesidad de releer y de volver a ver las polémicas. Por ejemplo, en este asunto del materialismo frente al espiritualismo, pues se podría comenzar en una clase normal de historia de la filosofía, pues confrontando a Demócrito frente a Parménides, por ejemplo, ¿verdad? El ser parmenidio, el ser espiritual, redondo, perfecto, tal, mientras que Demócrito dice que no, que unos átomos ahí, ¿verdad? O podríamos seguir con la polémica entre Aristóteles y Platón, viendo el realismo aristotélico frente al idealismo platónico, que Rafael representó en el famoso cuadro de la Academia, muy malamente, porque ahí aparece Platón señalando hacia arriba y Aristóteles señalando hacia abajo, lo cual, si lo piensan bien, es absurdo, porque para señalar hacia abajo hay que estar arriba. Quiero decir que los filósofos estamos siempre en las nubes, pero en las nubes observando abajo, mientras que otros oficios como periodistas y otros están abajo como las gallinas, picoteando ahí, ¿verdad? Entonces, que hace falta elevarse un poquito para poder ver las cosas con cierta perspectiva. Podríamos seguir en la Edad Media, al menos desde el punto de vista noseológico, ¿verdad? Pues la confrontación también conocidísima entre San Agustín y Santo Tomás, el realismo tomista frente a la intuición de la esencia de San Agustín, o seguir naturalmente pues en el Renacimiento, en la Ilustración, con Holbach y Helvetius, que son los primeros que acuñan seguramente el concepto de materialismo, frente al deísmo de Voltaire o de Rousseau, y continuar, como es natural, con la polémica de Buchner, de fuerza y materia, frente, por ejemplo, a Allan Kardec, el sistematizador del espiritismo, del que hablaré también largo y tendido, porque es una forma de espiritualismo, bueno, que además he estado estudiando estos últimos años muy profundamente. Y terminar naturalmente con el materialismo histórico de Marx frente al idealismo trascendental de Kant o la vuelta del revés de Hegel. Esto suele ser el tipo de exposiciones que se suelen hacer en los congresos de filosofía, y normalmente pues se centran en uno u otro aspecto. Sin embargo, nuestra posición aquí es completamente diferente, aunque incluye esto, lo incluye apagógicamente. Igual que en los diálogos de Platón, ustedes saben que Platón utiliza diferentes personajes para mostrarnos cuáles son las posiciones que hay en conflicto. Esa es la fase apagógica, pero esa fase apagógica solamente tiene sentido en cuanto que está orientada a una fase crítica, a una fase de trituración de cuanto pueda ser triturado y de salvar cuanto pueda ser salvado. Y sin esa fase crítica del final, entonces la filosofía no tiene sentido, es un mero toreo de salón, que muchas veces hacemos esto, con la esperanza de que, habiendo planteado las cosas, sencillamente pues los alumnos o los que escuchan se puedan componer alguna idea, o a veces justificando el asunto desde vacuidades tales, y esto va para el gremio, cuando dicen que tenemos que enseñar a pensar al país, dicen, pero fíjense que aquí todo el mundo piensa. El problema no es que haya que enseñar a pensar, sino
en qué se piensa y cómo se piensa. No es enseñar a pensar con razón. Con este tipo de argumentos, pues los políticos que están ahí en sus cosas y que naturalmente piensan cómo ganar las elecciones, piensan cómo cobrarte más impuestos, piensan cómo eliminar las filosofías del bachillerato, están pensando continuamente. Pues dicen, bueno, ¿y esta gente que les va a enseñar a pensar a nadie? Estos son unos pedantes, hombre. Y entonces, pues nada, no sabemos vender bien el asunto. Otras veces lo vendemos apelando a cuestiones que son oblicuas, como por ejemplo la ética, o que si tenemos que ser la salvaguarda de la democracia en Occidente y cosas así, que son cuestiones oblicuas. A mí me recuerda mucho cuando, por ejemplo, los profesores de música justifican su asignatura diciendo que la música va bien para ejercitar la actividad creativa. Oiga, la música es necesaria porque es música, no hace falta. Y si a alguien le tienes que explicar por qué es necesaria, pues mejor que no lo hagas. Esta es la cuestión. Siempre buscamos una salida oblicua a la propia filosofía. Pues bien, yo creo que la filosofía se refiere a las cosas. Naturalmente, no a las cosas directamente, como explicaré a lo largo de mi exposición, porque es ridículo pretender que el filósofo va a crear conceptos. Los conceptos nos vienen dados. Esta es la cuestión. Nuestro saber es siempre lo ha sido, desde Platón, que es el padre fundador de este modo de filosofar, siempre ha sido un saber de segunda potencia, de segundo grado, un saber sobre los estromas del mundo, sobre las cosas que nos rodean, pero a través de los discursos institucionalizados que hay sobre esas cosas. Es decir, que no es un saber de primer grado como el que pueda tener un físico que estudia el movimiento, la velocidad angular o la energía potencial, ¿no? Ese es un saber de primer grado, como el que pueda tener pues un biólogo o un geólogo. Sin embargo, para que lo entiendan, si le pregunto a un químico por una fórmula química, por el peso atómico de tal, me contesta desde la categoría química. Y si le pregunto a un matemático por una ecuación diferencial, me lo explica desde las categorías de la matemática. Y así sucesivamente, a un físico, a un químico. Pero si les pregunto qué es la causa, qué son las causas, o le pregunto qué es la ciencia, evidentemente hay un concepto químico de ciencia, un concepto matemático de ciencia, y esto es la trascendentalidad de la filosofía. La trascendentalidad no está en que estemos fuera del mundo contemplando unas ideas que por lo visto son perennes y eternas y están ahí sin modificarse. La trascendentalidad, que además es el sentido que tiene en español. Trascendental, por ejemplo, mi exposición de hoy en principio no es trascendental, pero si saco una escopeta recortada y me pego a pegar tiros aquí, entonces sí es trascendental, porque desborda el contexto en donde se está produciendo. Inmediatamente salgo en los periódicos, salimos en el telediario, etcétera, etcétera. Entonces, la trascendentalidad no significa, como es una palabra que nos viene de vuelta de la filosofía kantiana, que en la tradición grecolatina lo que significa es esto, que desborda el contexto, pero que no puede desbordar el mundo, porque fuera del mundo no sabemos lo que hay. A pesar de que mucha gente habla de Dios o de los espíritus o del ser como si estuviese en una posición tal que es capaz de ver el mundo desde arriba, pero eso es falso completamente, porque nadie puede salir fuera del mundo. Estamos dentro del mundo. Entonces, ese concepto de trascendental, en cuanto que lo trascendental desborda todas las categorías del entendimiento y del pensamiento, es absurdo. La trascendentalidad aquí viene precisamente de que cada una de las ciencias, si consideramos que son categorías, pues hay conceptos, que no son conceptos, que son ideas, que desbordan a cada una de esas ciencias. Ejemplo, el concepto mismo de ciencia, porque el concepto de ciencia que te puede explicar un matemático difiere mucho en cuanto a sus métodos y sus escalas del concepto de ciencia que puede manejar un biólogo o un geólogo. Y entonces, si se puede formar esa idea de ciencia cuando te la explica el matemático o te la explica el químico, no es en calidad de matemático o de químico, sino en calidad de filósofo. Y esta es la cuestión. Y muchas veces esta filosofía espontánea que tienen los científicos, generalmente el monismo ontológico, todo está conectado con todo es física, ¿verdad? Todo es química, que decía el doctor Severo Ochoa. Pues eso es el monismo ontológico, porque si todo es química, pues explíqueme usted el conflicto de la Segunda Guerra Mundial en términos de enlaces covalentes y iónicos, por ejemplo, y a ver cómo se puede explicar eso, ¿verdad? Complicado. Es complicado. Y entonces, pues mi posición, por tanto, es referirme a las cosas mismas, a los estromas del mundo, de donde tiene que haber salido necesariamente la idea de espíritu. No puede haber salido de otro lugar. Y para empezar, pues tengo que decir que, claro, que si yo menciono aquí el micrófono, pues este es lo que llamamos un concepto recto, ¿verdad? Pues no hay mayor problema. Se puede definir según la lógica que llamamos la lógica porfiriana, por género, especie, diferencia específica, ¿verdad? Esto es,
un triángulo rectángulo, ¿qué es? Pues el género es el polígono, ¿verdad? La diferencia específica es que tiene 3 lados y que además uno de ellos es recto, en fin, tiene su propiedad y el accidente. Son los famosos 5 predicables de Porfirio. Pero ¿qué pasa cuando me las tengo que ver con ideas complejas? Ahí resulta que eso no es tan fácil. Por ejemplo, ¿a qué género pertenece el espíritu? ¿O a qué género pertenece la materia? Si son ellos mismos términos generales. Claro, hay muchas especificaciones del espíritu y de la materia. Y luego, además, cuando le añadimos el ismo, espiritualismo, materialismo, el ismo es un sufijo que podríamos denominar sufijo institucionalizador, porque cuando le añades el ismo, ya no estás hablando de una cosa en singular, estás hablando de una conducta normalizada o institucionalizada de cualesquiera elementos. Lo mismo podemos hablar de espiritualismo que de botulismo, es decir, pero se supone que desborda al individuo porque es algo generalizado que alcanza, pues eso, el rango de la institución, cuyos tiempos históricos son diferentes de los tiempos en donde va evolucionando una sustancia individual. Entonces, espiritualismo y materialismo son 2 términos en principio muy claros, que todo el mundo sabe lo que es, todo el mundo. Sin embargo, cuando vemos cuál es el campo denotativo de cada uno de estos conceptos o ideas, nos damos cuenta de que son enteramente confusos, de que en realidad pues, no se sabe de qué demonios estamos hablando, porque hay muchas clases de materialismo y muchas clases de espiritualismo. Por ejemplo, una distinción ya que hay que aclarar de principio: no es lo mismo el espiritualismo anantrópico que el espiritualismo antrópico. Es decir, el espiritualismo anantrópico que defiende, por ejemplo, Suárez o Santo Tomás, en donde los espíritus pues no proceden del hombre o no están unidos necesariamente al hombre, bien porque son ángeles o son demonios o la propia primera y tercera persona de la Trinidad, que son espirituales pero no son humanos. Solo es humano hipostáticamente la segunda persona, ¿verdad? Pero además hipostáticamente, no totalmente humano, porque como saben, pues Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, ejercita lo que en teología dogmática se llama la unión hipostática, el dogma de la encarnación. Entonces, ese espiritualismo anantrópico hay que separarlo inmediatamente del espiritualismo antrópico en cuanto se considera que ese espíritu está vinculado a un cuerpo sin perjuicio de que luego, como dice Descartes, pueda cambiar uno de cuerpo como el que se cambia de chaqueta. Como saben Descartes, en esa alucinógena tercera meditación que tiene y que algunos consideran el padre de la filosofía moderna, que dice que estaba ahí en un cobertizo, ¿verdad? Y entonces pensó que todo podía ser mentira y se le ocurrió que lo que no podía ser mentira es que él estaba pensando, pienso luego soy, como una inmediata verdad de la conciencia. Y eso es el espíritu. Y luego el espíritu se une al cuerpo por la glándula pineal, que tiene bemoles, lo de Descartes, se une por la glándula pineal. Bueno, esto prácticamente es un dogma del espiritismo. Y entonces a través de la glándula pineal, bueno, Descartes lo dijo porque al observar el cerebro humano hay 2 hemisferios y las partes del cerebro, las morfologías craneales se repiten en los 2 hemisferios, y la glándula pineal, como está situada en el centro, si pueden ver ustedes, por ejemplo, el libro de Vesalio, de Humanis Corpori Fabrica, y ahí se ven los dibujitos. Vesalio fue el primero que dibujó bien la glándula pineal, que en fin ya la conocía Hipócrates, etcétera. Y entonces, como la glándula pineal parecía ser la única morfología craneal que no está en los 2 hemisferios, pues pensó Descartes que ahí se incluía el alma encerrada en la glándula pineal y desde ahí derramaba por el cuerpo los espíritus animales, que le llamaba él. No es que fueran tigres y leones, sino que animaban, la palabra ánima, hablaremos también del asunto, que animaban el cuerpo, que le daban la sensibilidad. En realidad lo que hizo Descartes fue copiar a un médico español de Medina del Campo que se llama Gómez Pereira, que tiene un libro también magnífico, se llama Antoniana Margarita, en donde defendió la doctrina del automatismo de las bestias, que las bestias eran robots, porque al carecer de alma racional no podían tener tampoco alma sensitiva, puesto que en la filosofía escolástica había quedado demostrado que si tenías alma sensitiva tenías que razonar, porque el razonamiento, recordarán a Suárez, Suárez dice, nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu. Esto quiere decir que nada hay en el entendimiento que no provenga de la sensación. Si le otorgaba a los animales la sensación, el conocimiento sensible inferior, pues inmediatamente le tenía que conceder el entendimiento superior. Y entonces Gómez Pereira declaró que los animales eran máquinas con pelo. Máquinas con pelo que no tenían ninguna, que no sentían ni padecían absolutamente nada. Y esto lo copia literalmente Descartes, y aquí en España, como somos tan cojonudos, pues no se nos ocurre otra cosa que decir que Gómez Pereira es precartesiano.
La cosa tiene bemoles, ¿eh? Hombre, en todo caso, Descartes era post-Gómez Pereira, ¿no? Pues no, señor. Porque, claro, como es la pérdida de influencia de España a partir ya del siglo XVII, pues Descartes y todo lo que viene de Francia y todo lo que viene de Alemania, pues parece que es estupendo. Kant, Descartes, y aquí estamos con Kant y con Descartes. La mayor parte de los alumnos de bachillerato no saben quién es el padre Suárez. Yo he dicho alguna vez, y insisto en esto, que toda la filosofía kantiana, en lo que tiene de verdad, está copiado de Suárez, pero enteretito, ¿eh? Toda la doctrina de la intuición kantiana es la doctrina del entendimiento agente de Suárez, entera, que además fue a dar clase a Maguncia y fue maestro de Wolff, que fue maestro de Kant, y sin embargo, pues en las historias de la filosofía a Suárez le dedican media página y Kant tiene 48 páginas ahí, y en todo lo que tiene de original Kant, pues es donde desbarra ampliamente, es decir, todo lo que salió de su cosecha, bueno, vamos a tener que poner también aquí a Kant el cepo, como veremos. Bueno, otra distinción de espiritualismo es el espiritualismo absoluto, o el espiritualismo que podríamos llamar filosófico o asertivo, ¿verdad? Vamos a ver, esto para que lo entiendan. El espiritualismo absoluto niega la existencia de la materia, o considera que la materia es un epifenómeno, es sencillamente pues eso, Matrix, que en realidad la materia no existe, que en realidad es solamente pues una malformación del espíritu, por decirlo así. Y ese es el espiritualismo absoluto que la Iglesia Católica condena, ¿eh? O sea, no crean ustedes que en la Iglesia Católica, esto la Iglesia Católica no lo tolera precisamente por el dogma de la encarnación, porque el cuerpo tiene, al menos, dicen los escolásticos, tiene una inseidad, quiere decir, alguna forma de ser. Es decir, el cuerpo y la materia son. Y, por tanto, no se puede establecer, como establecen los gnósticos y todas las herejías restantes del catarismo, etcétera, que el cuerpo o el mundo es el mal, mientras que el espíritu es el bien. Y de ahí extrajeron la consecuencia los cátaros de ir por los pueblos asesinando a los recién nacidos, para que no pecaran y para salvar su espíritu, Y esto es el catarismo, la herejía albigense para la que se inicia precisamente la Inquisición contra los cátaros, Y bueno, también hay mucho catarismo en nuestro mundo presente. Luego les voy a leer la cantidad de cátaros que tenemos sueltos por aquí, negando la existencia de la materia, diciendo que la materia es sencillamente un accidente, no es una propiedad ni es algo esencial, sino un mero accidente, y que la verdad reposa más allá de la materia, más allá de las ciencias, por tanto, y más allá incluso de la propia filosofía, en la medida en que la filosofía pues tiene que a partir de los datos de las ciencias. En cuanto al materialismo, también se pueden hacer muchas distinciones, porque no es lo mismo el materialismo monista, el materialismo que dice que la materia es cuerpo, ¿verdad? Que es el materialismo propio de lo que llamaba antes la filosofía espontánea de los científicos, que dicen todo es química, ¿verdad? Hombre, todo tendrá un sustrato químico, pero ni siquiera la biología se puede reducir a la química. Y este es el asunto. Esta idea de una mathesis universalis, el proyecto aristotélico de una ciencia universal, de la que cada una de las ciencias no son sino como caras del poliedro, como si hubiese una ciencia como una totalización atributiva de todas las demás, como si hubiese igualdad a escalas, métodos, términos, operaciones y teoremas, como si todo fuese una sola ciencia que en función del objeto al que se aplica, dice Aristóteles, ya sea una abstracción de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, pero siempre es la misma ciencia, decía Aristóteles en los segundos analíticos, conjunto de proposiciones derivadas de principios. Esta es la definición de Aristóteles, que consideraba pues que la ciencia era un tipo de lenguaje, el lenguaje silogístico, que es lo que la gente en general llama la razón, el lenguaje silogístico, como si no hubiera razón también en operaciones tecnológicas como martillear, o como construir, ¿verdad? Y de ahí viene también esta tendencia, para que vean ustedes lo que da el espiritualismo de sí, esta tendencia de hablar de los intelectuales, a la que muchos colegas de oficio se apuntan, dicen, soy un intelectual, tú eres intelectual. Tan intelectual es el mecánico que arregla un motor, porque no lo arregla con los pies, lo arregla con el intelecto, tan intelectual como o más que el señor que hace novelas o el señor que es director de cine. Por no mencionar esta cosa tan moderna de que un señor, porque es un actor famoso, pues ya tiene que tener opiniones políticas y ya tiene que tener opiniones filosóficas y tiene que salir por la televisión opinando de la guerra, del bien, del mal ¿por qué? Porque se supone que como tiene un espíritu creador, ¿verdad? Pues anda que no hay espiritualismo ahí. Pero vamos a ver si aquí, yo me acuerdo del manifiesto aquel de los intelectuales contra la guerra. Y decían, nosotros los intelectuales, utilizando la palabra intelectual en el más amplio sentido de la palabra,
Pues oiga, en el más amplio sentido de la palabra, intelectuales, desde el mecánico al albañil, todos somos intelectuales. Entonces, ¿en calidad de qué está? Y mi maestro, bueno, puso definición de intelectual. Dijo, intelectual es aquella persona que firma un manifiesto de intelectuales. Y es la definición más positiva que se nos puede ocurrir. Esa es la definición. Bueno, no es lo mismo, por tanto, un materialismo monista como el de los mencionantes, los atomistas, que el materialismo monista del materialismo dialéctico, que ya está en ruinas tras la caída de la Unión Soviética, como saben. Pues el materialismo dialéctico pues cayó en desgracia y prácticamente ya yo no creo que haya ni una sola cátedra en el mundo ya de materialismo dialéctico. Yo estuve en Cuba hace poco, en el Instituto Cubano de Filosofía, y allí pues no estaban por el materialismo dialéctico, básicamente estaban porque les invitara a comer. Quiero decir que los problemas cotidianos eran demasiado grandes como para empezar a hablar de la dialéctica hegeliana y de la vuelta del revés de Marx. Aquello no había por dónde cogerlo ya. Tampoco podemos dejar de mencionar aquí al materialismo dualista, un materialismo dualista que se ve muy claramente en muchos proyectos filosóficos cuando se distingue la materia de la razón y se considera que la una manda sobre la otra o que la otra manda sobre la una, que se reproduce también en estas polémicas que a mi juicio son absurdas entre el idealismo y el realismo. Toda esta también alucinógeno prólogo de Kant a la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura, cuando dice aquello de no es el objeto el que determina al sujeto, sino el sujeto el que determina al objeto, y a eso le llama el giro copernicano, ¿verdad? Y entonces ese es el comienzo también de la ciencia, de la física, el giro copernicano, y explica cómo Tales de Mileto, en lugar de atender al objeto triangular, pensó en conceptos y después aplicó al triángulo esos conceptos. O explica, todos lo sabrán, pero lo habrán explicado 100 veces, cuando Galileo hizo bajar por un plano inclinado unas bolas de un peso elegido por él mismo, es decir, el concepto de experimento como una determinación empírica que solamente es posible porque a priori, el espíritu, el sujeto a priori determina qué es lo que va a pasar. Y dice aquello tan bonito de que la razón debe escuchar a la experiencia, pero no en calidad de discípulo que escucha todo lo que el maestro quiere, sino en calidad de juez que interroga al testigo, ¿verdad? Con otra vez esta metáfora jurídica que está en la base de todo esto. Bueno, pues ese materialismo, entre comillas, o realismo trascendental o idealismo trascendental, como le quieran llamar, pues es también un materialismo dualista. No niega la existencia de la experiencia, de la materia, pero la considera determinada por un sujeto, ¿verdad? Al contrario que todas estas asuntos del empirismo de Hume, etcétera, etcétera, que negarán la posibilidad de una inteligencia creadora, etcétera, etcétera. Bueno, por tanto hay que establecer muchas diferencias sobre el asunto. Y lo que yo voy a aplicar aquí es dos retículas filosóficas, así, filosóficas, no científicas, ni historiográficas, ni de ninguna otra índole. Dos retículas filosóficas. Una primera que vamos a denominar noseológica, entendiendo que noseología no dice lo mismo que epistemología, y entendiendo que la epistemología está subsumida en la noseología. Sabrán, epistemología es la teoría del conocimiento expresada en términos de sujeto-objeto, de manera que habría dos posiciones epistemológicas: el subjetivismo o idealismo y el objetivismo o realismo. Estas serían las dos posiciones. Ahora bien, en realidad esto no hay quien lo entienda. Bueno, los profesores de filosofía creen que lo entienden, pero no lo entienden, porque no se puede entender, porque no existe tal sujeto ni tal objeto. Esto es otra vez el monismo y el espiritualismo por los dos lados. No hay ni un solo objeto en el universo que esté desconectado de todos los demás. Todos los objetos se nos presentan junto a otros objetos. Algunos atraen, a otros los repelen. Y del mismo modo sucede con los sujetos. No existe un sujeto aislado. En realidad, sujeto y objeto son más bien conceptos clase. Y las relaciones, por tanto, del conocimiento no son binarias entre el sujeto y el objeto. Kant comete aquí dos hipóstasis, dos sustantificaciones gravísimas, que es considerar que existe el sujeto como un sujeto trascendental que contiene las formas puras del espacio y del tiempo, las intuiciones puras, del espacio y del tiempo, y los conceptos puros, las categorías, de la cantidad, la cualidad, la relación y el modo, ¿verdad? Según otra cosa alucinógena, la deducción trascendental de las categorías de Kant. Yo no sé ustedes cómo la explican,
explican. Yo no lo puedo explicar porque no lo he entendido nunca. Porque es totalmente gratuito. Dice Kant que hay 12 categorías, como si quieres decir que 24, pero ¿por qué hay 12 y no 24? Es igual que los criterios básicos, esto de evaluación. Dice 17 criterios básicos, ¿y por qué no 87? Es decir, las competencias básicas. Esto es totalmente gratuito. Es que si preguntas, ¿cuál es el fundamento de esto? Pues es que no tiene fundamento. De la cantidad, de la cualidad, de la relación y del modo. Pues oiga, Aristóteles, por ejemplo, unas veces decía que había 10, otras veces que 12, incluía el hábito, que claro, es una categoría también. Bueno, pues estas dos hipóstasis, a mi juicio, arruinan toda la perspectiva epistemológica, que más bien empieza a tener o adquirir sentido cuando la cruzamos con los criterios de materia y forma, que son los criterios de la gnoseología. Y realmente, pues podemos subsumir el idealismo y el realismo del siguiente modo. A saber, lo que está diciendo el idealismo es que los sujetos son el dator formarum, la forma, mientras que los objetos son la materia moldeable. Pero el realismo está diciendo lo contrario. El realismo está defendiendo la teoría atomista de la tabula rasa, de que el alma en realidad es la materia que se forma, que el dator formarum, que la forma de esa tabula rasa se la dan las impresiones sensibles, la experiencia externa, es lo que forma el sujeto. Y entonces, como ven, entonces empieza a tener ya sentido, ¿verdad? Cuando introducimos los conceptos de materia y forma, que van a aparecer aquí también inmediatamente. Ahí hablamos, por tanto, del idealismo como aquella posición que está asumiendo que el sujeto o los sujetos, en tanto que concepto clase, entre cuyos miembros rige el principio de la simploqué platónico. El principio de la simploqué está en el sofista y en el teéteto, en Platón. Cuando Platón, hablando con un matemático precisamente, le dice que si todo estuviese conectado con todo, el monismo, si todo estuviese conectado con todo, nada podríamos saber, porque para conocer una parte hay que conocer la totalidad virtualmente infinita del cosmos. Entonces nada podríamos saber, porque todo está conectado con todo. Por otro lado, frente al escepticismo, si nada estuviese conectado con nada, tampoco podríamos saber nada, porque para explicar una cosa siempre tenemos que recurrir a otra. Es decir, una cosa no se puede explicar por sí misma más allá de la mera relación de identidad analítica. Entonces, toda identidad es una identidad sintética. Necesitas cosas diversas que tienen relación y que implican un corte con otras con las que no tiene relación. Y este es el principio de simploqué. Ni todo está relacionado con todo, ni nada está relacionado con nada, sino que algo tiene relación con algo, pero no con todo ni con nada. Y este es el principio de las cortaduras, el principio que los físicos actuales ignoran sistemáticamente con la teoría del Big Bang. Cuando dicen que todo el universo estaba contenido en un punto, ¿verdad? Y no existía ni el espacio ni el tiempo. Bueno, si ustedes se lo tragan, pues peor para ustedes. Pero la cosa tiene bemoles, que estaba todo el universo contenido en un punto y entonces explotó y creó el espacio-tiempo. Bueno, ¿y quién hizo ese punto? Dice, no, ese punto estaba ahí. Bueno, pues tócate la flor. Para ese viaje no hacían falta alforjas, ¿verdad? Creatio ex nihilo, ¿verdad? Creatio ex nihilo, pues explíquelo eso con términos físicos. Luego pondrá usted todas las ecuaciones diferenciales que quiera, pero me parece que eso es monismo ontológico. Todo está conectado con todo. Y entonces, pues se produce la explosión, ¿verdad? Y entonces empiezan a salir ahí los átomos de esto y del otro, de hidrógeno para aquí y para allá, y van formando moléculas, y las moléculas al final forman constelaciones, planetas, etcétera. Pues muy bien, como si me dice usted lo del Génesis. Al principio dijo Dios, hágase la luz, y después el primer día hizo los planetas, después hizo el cielo, después hizo las plantas y no sé qué, y finalmente aburrido dijo, voy a hacer el hombre para entretenerme un rato, para que inventen la televisión. En fin, claro, esto... Por favor, esto es pura metafísica que viene camuflada, muy bien, sistemáticamente camuflada, con un enorme aparataje matemático de ecuaciones muy difíciles, diferenciales, una serie de ecuaciones que yo ya me puse a estudiarlas y a los 20 minutos dije, bueno, no, mejor que no, porque me estaba destrozando el cerebro con ese tipo de asuntos, ¿verdad? Bueno, y este es el monismo, ¿verdad? El principio de la simploqué explica la discontinuidad de los contenidos del universo y explica que la idea de materia, que es aquí donde quiero ir a parar, la idea de materia no se puede reducir a los cuerpos, porque eso implicaría el monismo, como tampoco se puede reducir a las operaciones con esos cuerpos, ni se puede reducir tampoco a las relaciones esenciales que surgen de las operaciones que realizamos con esos cuerpos. Es decir, que por lo menos la materia cósmica, la materia mundana, nosotros reconocemos al menos 3 géneros de materialidad.
que llamamos respectivamente primer género, segundo género y tercer género. Y este primer género de materialidad, pues es fácil de entender, son los cuerpos que interactúan con los seres humanos, los cuerpos, también las ondas electromagnéticas. Esto es el primer género de materialidad. El segundo género de materialidad serían las operaciones o los fenómenos. Está claro que el arco iris no es un cuerpo. Está claro que el perfil de la sierra no es un cuerpo. Lo que es un cuerpo es la sierra, pero no el perfil, o el horizonte en el mar. Eso es un fenómeno que ya presupone la existencia de un sujeto dotado de sistema nervioso central, porque si no, ni hay perfil de la sierra, ni hay colores, ni hay olores. Entonces, estos fenómenos son tan materiales como puedan serlo, pues la botella o las gafas. ¿O qué van a ser? ¿Espirituales? Un dolor de muelas, ¿qué es? Espiritual. Claro, esto es lo que pensaba Descartes. Descartes pensaba que la materia no piensa y la materia no siente, que siente el alma a través de la materia. Pero vamos, a mí cuando me duele la rodilla, no me duele el alma. Esto Descartes lo tendría que explicar. Entonces, el segundo género de materialidad exige la presencia de sujetos corpóreos dotados de sistema nervioso central y además periférico, no solamente el sistema nervioso central, pero en fin. Y mucha gente confunde esto con el espíritu, como veremos. Por cierto, entre M1 y M2 también rige el principio de la simple. ¿Qué? Porque M2 no se deduce de M1, por mucho que se empeñen los físicos y los químicos. Es decir, el sistema nervioso central, más sencillo, el colmillo no se deduce de la química del calcio, por mucho que se empeñen ellos. Es decir, el colmillo del lobo no se puede entender sin la dieta del lobo, sin la teoría de la evolución. No se puede entender. Es decir, no se deduce de la química del calcio. Y por tanto no todo es química. Porque para explicar el colmillo del lobo necesitas desbordar continuamente el campo de la química. Ocurre también que este tipo de operaciones que ya exigen la presencia de un sujeto corpóreo operatorio se segregan teoremas, esencias, lo que llamamos esencias, las esencias platónicas, se segregan a partir de las operaciones. Un niño pequeño, cuando aprende a sumar, le preguntas cuántas son 2 y 3 y cuenta los dedos, ¿verdad? Y al día siguiente le preguntas 2 y 3 y los vuelve a contar, y al día siguiente los vuelve a contar, hasta que llega un momento en que se da cuenta, en que da el paso al límite, se da cuenta de que 2 y 3 son siempre 5. En ese momento ya tiene un teorema. Ya tiene una esencia, porque 2 y 3 son siempre 5. Quiere decir que esto se ha desconectado de las operaciones, sin las cuales no sería posible. Y entonces tengo una esencia distinta, ya no es un fenómeno, ya no es el fenómeno de contar. Caso similar, cuando los físicos explican el teorema o el principio de Arquímedes, que no tienen por qué contar que el rey Hierón quería averiguar si la corona llevaba más plata o más. No hay por qué contarlo. El contexto de descubrimiento, según la distinción famosa de Reichenbach, que conocerán todos, ese contexto de descubrimiento aquí queda totalmente subsumido. Es decir, las operaciones y el sujeto operatorio han quedado fuera, han quedado al margen. Se presenta el teorema de Arquímedes como una verdad esencial que no tiene que regresar necesariamente a las operaciones que dieron lugar a ese teorema. Cuando Arquímedes se sumergió en la bañera y dijo eureka, ¿verdad? Ya lo tengo, ¿verdad? Patito de goma. Bueno, lo de patito ya lo añades tú, ¿no? Entonces, estas esencias no es que sean esencias inmutables a las que se llega por intuición directa, sino que se llega a ellas tras un proceso de operatorio y que exige un sujeto que no es un sujeto trascendental que contiene el espacio y el tiempo, como dice Kant, sino que es un sujeto con brazos y sobre todo con un dedo pulgar, porque si no hubiera dedo pulgar no podríamos coger el boli, ni la tiza, y sin el dedo pulgar no existirían ni las matemáticas, ni la física, ni la química, ni nada. Así como lo estoy diciendo, Sí, más importante, tan importante es el dedo pulgar. Bueno, también hay otra forma muy moderna de espiritualismo camuflado, que es lo que llamamos el cerebrocentrismo. Cuando dicen, no, todo está en tu mente, todo está en tu cerebro. Bueno, pues nada, dile a tu cerebro que aprenda a tocar el piano sin mover las manos. Es muy fácil. Si estuviera todo en el cerebro, bastaría, bueno, esto se ve en Matrix, en muchas películas, le meten un programa al cerebro y el niño ya sabe tocar el piano, ya, mañana. Como no te pongas y adquieras la disciplina, es la mano la que genera el circuito de tocar el piano. No es el cerebro el que rige la mano, sino que es la mano la que, mediante el ensayo y repetición, hace que el cerebro aprenda a tocar el piano. Y no hay otra manera. Cuando la inventen, pues que vengan y lo digan, ¿verdad? Y entonces se toma uno una pastilla, ¿verdad? Y ya está. Como ahora también saben que los niños se toman una pastilla y se vuelven listos, les diagnostican el famoso THAD o no que sé qué, le dan una pastilla y el niño ya se ha vuelto listo, ¿verdad? Porque le falta un neurotransmisor. Esta es otra forma de monismo emergentista que no hay por dónde cogerlo, y es otra forma de espiritualismo. Bueno, pues, como decía, para centrarme en el asunto, vamos a aplicar dos retículas, una gnoseológica en términos
en los términos siguientes: que las ideas, en este caso la idea de espíritu, procede de conceptos. No es una idea que se alcance de modo intuitivo como piensa Descartes ahí en el cobertizo con la estufa, ¿verdad? En la guerra de los 30 años que estaba en retaguardia. En retaguardia. Y entonces dice, bueno, puede ser mentira que tenga un cuerpo, puede ser mentira que esté aquí la estufa, puede ser mentira que esté arropado con la manta, puede haber un genio maligno que me engañe cuando concibo que 2 y 3 son 5 y cosas similares, dice, pero lo que no me puede engañar es que soy un sujeto pensante. Entonces ahí el cogito aparece, el espíritu aparece como una evidencia intuitiva que no necesita de ninguna mediación. Ahí aparece el espíritu inmediatamente. Que eso es un cuento chino de Descartes, un cuento chino completo, porque precisamente es todo lo contrario. Todo lo contrario. La primera evidencia es la del cuerpo. No es pienso luego existo, sino que existo y por eso pienso después. Y la mayor refutación de Descartes, bueno, hay un libro muy bonito por ahí que se llama El error de Descartes, ¿verdad? La mayor refutación de Descartes viene de las ciencias neurológicas, que te dicen que el niño, por ejemplo, al niño cuando le ponen delante el típico sonajero en la cuna, ¿verdad? Y es así con las manos y no le da, hasta que le da una vez. Al día siguiente le da 3, y al día siguiente le da 5. Es decir, no es el cógito, es la mano. Es el cuerpo, es el principio del cuerpo, no el principio del espíritu. Descartes nos quiere hacer ver, naturalmente no se lo cree, porque cuando dice aquello de cerraré los ojos, me taparé los oídos, apartaré de mi pensamiento todas las imágenes de las cosas corporales. O sea, lo que hace todo el mundo para dormirse. Pero Descartes, en lugar de dormirse, pues llega a la proposición cogito ergo sum. Si en vez de estar en el cobertizo hubiera estado en la Plaza de las Ventas y le echan un toro de 500 kilos, veremos a ver si hubiese dicho, ¿verdad? Y luego se inventa aquello de la moral provisional, dice, bueno, el carruaje a lo mejor no existe, pero por si acaso conveniente apartarse. Que es lo mismo que dice Hume, cuando Hume dice yo juego al chaquete, que es un juego que jugaban allí en Inglaterra, hablo con mis amigos, dice, y cuando me voy a mi casa y me doy cuenta de las violentas reflexiones, dice, que tengo filosóficas, y me da un poco de vergüenza, porque claro, es incompatible una cosa con la otra. Bueno, pues esa primera retícula, digo, las ideas, pero las ideas no proceden de la inmanencia de la conciencia, sino que proceden de conceptos tallados por las ciencias, que a su vez tampoco proceden de la inmanencia de la conciencia, de la teoría del genio, aquello de Alexander Pope, ¿verdad? En el Congreso de Londres de 1917, me parece, o 21, no me acuerdo, cuando la ponencia de Boris Hessen, ¿verdad? Y dijo Alexander Pope, y dijo Dios, hágase la luz, y entonces nació Newton, ¿verdad? Sí, la teoría del genio, el genio newtoniano, ¿verdad? Y allí Boris Hessen escandalizó soberanamente porque presentó una ponencia, las raíces socioeconómicas de los principios matemáticos de la filosofía natural, en donde demostraba que el cálculo de la parábola lo había hecho Newton para que los cañones dispararan más lejos, y demostró que el cálculo de la gravedad tenía que ver con el cálculo de las mareas, para que la flota inglesa pudiese desembarcar en Colombia y robar de Colombia a los españoles. No contaban con Blas de Lezo, en fin, ahí se equivocaron. Entonces, esa ponencia de Boris Hessen fue un escándalo, hay un libro por ahí muy bonito, en fin, bueno. Entonces, las ideas proceden de conceptos, pero a su vez los conceptos no brotan tampoco de la inmanencia de la conciencia, sino que brotan de técnicas. Y todas las ciencias brotan de técnicas previas. El nombre de la geometría, ¿por qué se llama geometría? Si es evidente, porque el origen de la geometría, cuando dice Kant que estaba andando a tientas, ¿verdad? En Egipto y en Mesopotamia dice la geometría estaba andando a tientas, porque no era geometría, porque no había teoremas, lo que era agrimensura. Pero es que agrimensura es el término latino para designar la geometría. Agrimensura, medición de la tierra, geometría, y es una técnica, la técnica que tenían los egipcios cuando el creciente fértil del Nilo el Nilo volvía a su cauce, había que deslindar las tierras y había que tomar medidas, y también la astronomía, claro, la astronomía es la geometría de las estrellas, había que tomar referencias en el cielo para saber las épocas, el orto y el ocaso, y entonces todas las ciencias proceden de técnicas. ¿Por qué no hay geología hasta el siglo XIX? ¿Por qué la geología aparece en el siglo XIX? ¿Por qué esos conceptos geológicos no se hicieron presentes en la mente de los investigadores del siglo XV o del XIV? ¿Por qué hubo que esperar al siglo XIX para que exista la geología como ciencia, como disciplina categorial? Pues precisamente por la minería del carbón. Porque el origen de la geología es la minería del carbón. Cuando le encargan a varios, que entonces ingenieros de minas, les encargan estudios del terreno para no ir a tontas y a locas pinchando a ver si hay carbón o no hay carbón. Y entonces empezaron con los estudios de los procesos de sedimentación, y ahí nace la geología.
a partir de una técnica precedente. Y entonces, estamos hablando del espíritu. Entonces tiene que haber una técnica previa, unos conceptos previos que dan lugar a la idea de espíritu. Y esa técnica previa, pues la encontramos casi inmediatamente al observar lo que es la etimología del concepto espíritu, o ánima, o neuma en griego. Y también, paralelamente, el concepto de materia, porque la materia es la madera. En alemán, ustedes sabrán, materia en alemán es Stoff. Pero Stoff es una palabra alemana que procede de la palabra latina estopa. Entonces la materia es básicamente lo que arde en la lumbre, la madera y la estopa. Ese es el núcleo. Todas las ideas, por excelsas que puedan parecer, tienen un núcleo tecnológico o técnico muy simple. Por ejemplo, la idea de mundo. Digo, oiga, la idea de mundo es una idea muy avanzada de la física. No. El mundo originariamente es el cofre que la novia judía, al casarse, dentro mete al ajuar. Y se llama el baúl mundo. Y es un concepto que ha permanecido aquí en España pues prácticamente hasta el siglo XX. Es decir, mi abuela todavía tenía un baúl al que le llamaba el mundo. Y el mundo es el baúl donde se mete dentro pues el ajuar, las sábanas, las toallas que se lleva la novia judía cuando se casa. Claro, cuando este núcleo empieza a desenvolverse históricamente y choca, por ejemplo, con la física, pues entonces el mundo llega a convertirse en esa evolución, en un concepto físico que significa más o menos el recipiente que contiene la totalidad de lo existente, los planetas, las constelaciones, las galaxias, etcétera, y que se va haciendo grande, el mundo va creciendo. Tengan en cuenta que en el siglo XVIII el mundo era el sistema solar, más allá del sistema solar no había mundo, y el centro del universo, cuando decían que era la Tierra, en el sistema tolemaico, después con el sistema de Copérnico será el Sol, pero claro, hoy decir que el Sol es el centro del universo, menuda cosa ridícula, ¿verdad? Es decir, el Sol no es el centro del universo, ni la Tierra, ni el sistema solar, ni la Vía Láctea, ¿verdad? Y entonces, esta idea, que originariamente es una idea técnica, muy centrada en un asunto elemental, pues empieza a cursar a lo largo de la historia hasta que va adquiriendo un material nuevo procedente de la física o de las matemáticas, etcétera, y va configurando esos conceptos de mundo que finalmente llegan a la idea filosófica de mundo, de la cosmología racional de Wolff, que Kant pondrá en solfa, como es sabido. Recuerden ustedes, la ontología de Wolff dirá, la ontología especial, que tiene 3 partes: mundo, alma, Dios; del mundo la cosmología, del alma la psicología y de Dios la teología. Bueno, pues la idea de Dios tampoco es muy diferente. Según nuestro criterio, que es el de, bueno, en el Animal Divino, un libro cuya lectura es fundamental, porque yo creo que es el libro de filosofía de la religión fundamental que hay que leer. Bueno, dice que la idea de Dios no es tampoco ni mucho menos una intuición inmediata de nadie, sino que la idea de Dios procede de las técnicas primarias de los hombres del Paleolítico en su relación con los animales, con la megafauna del Pleistoceno. Es una hipótesis filosófica, no científica, que muchos han tomado como hipótesis científica y no lo es, y es una hipótesis materialista que dice que los hombres hicieron a los dioses a imagen y semejanza de los animales, y que realmente aquella megafauna del Pleistoceno pues eran los dioses reales, que eran los que pintaban en las cuevas. Ahora se ha estrenado la película de Altamira, ¿verdad? Y todo esto. ¿Por qué pintaban animales en las cuevas? Pues por el mismo motivo que en una catedral nos encontramos ahí con la Virgen y con Jesucristo y con los santos. Es decir, eran sus dioses. La religiosidad primaria era la religión zoomórfica. Todo el panteón egipcio, por ejemplo, son todos animales, pero también el panteón maya y las deidades nórdicas son todos animales. ¿Qué ocurre? Que cuando estos animales, por el calentamiento global y por el descubrimiento de la agricultura, el dominio del fuego, etcétera, se convierten en seres lisiados, se pasa a una fase secundaria de la religión, y este es el curso de la idea de Dios, una fase secundaria en donde los dioses pasan al cielo, al zoodiaco. El león ya no es el león con el que tienes que competir para meterte en la cueva o que lo necesitas para vivir su piel, etcétera. El león ya ha sido exterminado. En Europa no quedó ni un tigre con dientes de sable. Seguramente la mayor extinción de la época, y eso que no existía internet ni nada, La mayor extinción global fue esta extinción del Paleolítico. Y estos dioses lisiados ya no podían ser dioses, ya no podían ser númenes, y entonces pasaron al firmamento. Y aquí aparece la religión
mitológica, en donde se adora ya a hombres que curiosamente siguen conservando atributos animales, porque en toda la mitología greco-romana, pues Zeus, por ejemplo, se transforma en serpiente porque quiere acostarse con una y no sé qué. Es decir, que la mitología, incluso en la evolución de esta mitología hacia el monoteísmo es la fase crítica del politeísmo, cuando ese Dios que extermina a todos los dioses del politeísmo, ya sea Yahvé, en fin, este es el problema del politeísmo, del monoteísmo, perdón, que sigue siendo politeísta, porque está Yahvé, está Alá, etcétera, en fin. Y entonces, esta fase primaria como crítica destructiva de estos animales zoomorfos, pero sobre todo de estos animales zoomorfos transformados en hombres amplificados, que es la religión mitológica, la religión romana o la religión griega básicamente, pues alcanza el límite del ateísmo, porque ese Dios ya no puede existir. Esta sería la cuestión. Y ese Dios es un invento de Aristóteles, así. O sea que hemos pasado de los animales de las cavernas al Dios aristotélico acto puro, que es sencillamente, pues no es que no exista, es que no puede existir, que es diferente. Que es la idea de Dios de Aristóteles, el Dios de los filósofos, el Dios de Voltaire, del deísmo, es un decaedro regular. ¿Quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Decaedro regular. Dice, bueno, eso no puede ser, no hay un decaedro regular, hay 5 sólidos regulares y el decaedro no es que sea imposible, es que es incomposible, es que no lo puedes componer, no es que sea contradictorio, no hay nada contradictorio en establecer un sólido regular con 10 caras, no hay ninguna contradicción, es que no se puede por la regla de Euler. Entonces no se puede construir, y entonces Dios no se puede construir. Entonces no es que no exista, es que lo que no existe es su esencia, y el que habla de Dios no sabe lo que está hablando. No sabe de lo que habla, no tiene ni idea, pero porque no lo puede saber, ni él ni nadie, eso no lo puede saber nadie. Y muchas veces caemos en la trampa de entrar a discutir de si Dios existe o deja de existir, pero oiga, si usted me está preguntando una cosa que no le puedo responder, me está preguntando, ¿existe algo cuya esencia no puedo definir? Pues sí, 4.000 cosas, seguramente, pero si no puedo definir su esencia, claro. Otra cosa es que me pregunte usted si existe el monstruo del lago Ness, porque la esencia más o menos la barrunto. Por ejemplo, monstruo lacustre, ¿verdad? O ictiosaurio. Entonces digo, pues no existe porque hemos metido un submarino con una cámara y ahí no había monstruo ni perro que le ladre. Pero si me pregunta usted, ¿existe Dios? Pues primero defíname qué es Dios. Entonces esta es la cuestión. Y los atributos de la ontoteología destrozan, es decir, son incomposibles los unos con los otros, igual que las caras del poliedro, del decaedro regular. Es que no ajustan las aristas y las caras. No ajusta la omnipotencia con la omnisciencia y con la suprema bondad. Un ejemplo muy bonito. Si Dios es omnisciente, sabía lo de Auschwitz. Si no lo sabía, no era omnisciente. Pero si era omnisciente y sabía lo de Auschwitz, no lo pudo impedir, luego no es omnipotente. Pero si lo sabía y no lo impidió, entonces no puede ser absolutamente bueno. Entonces, ¿cómo se cuadran estos 3 atributos? Y así muchos más. De manera que la idea de Dios es un decaedro regular. Nosotros negamos la idea de Dios, no a Dios. Dios cualquiera sabe. Y el que habla de estas cosas, pues parece estar situado otra vez fuera del mundo, como si estuviera contemplando las cosas desde fuera. Pero fuera lo único que hay es una pura indeterminación. Pues bien, vayamos ya al espíritu, el alma. El núcleo del espíritu es el neuma, de donde viene la palabra neumólogo, neumonía, es el aire. Si la materia es lo que arde, el neuma es el humo que exhala el fuego. Es la preferencia por el estado gaseoso de la materia. Los espíritus son los gases. Es muy simple. El asunto empieza a complicarse cuando Aristóteles establece su teoría del hilemorfismo. La teoría hilemórfica, la teoría hilemórfica otra, que es una teoría sencillísima y que entiende todo el mundo, hasta los animales la entienden, porque en realidad no es una distinción filosófica, es una distinción técnica. ¿Qué es la materia? Pues en un proceso de transformación, la materia es el invariante del proceso de transformación. Yo tengo 10 kilos de bronce y hago pues 100 monedas de 10 gramos, y esas 100 monedas después las fundo y hago una lámpara. Y después fundo la lámpara y hago un cántaro, y después fundo el cántaro y hago un bol, y después fundo el bol. Es decir, lo que se mantiene invariante es el kilo de bronce. Pero lo que se está transformando, lo que está cambiando la forma, pues es lo que varía en este proceso de transformación técnica es la forma. Y esto es muy sencillo, muy elemental. Seguramente aquel australopiteco que talló las primeras hachas de Siles, si es que los australopitecos tallaban hachas de Siles, que parece ahora que sí, parece que sí, que no era el Homo habilis, sino el australopiteco, talló la hacha de Siles, distinguía perfectamente la forma. Es más, los monos cuando pescan hormigas,
Eligen, sabéis que pescan hormigas, cogen una rama y entonces la untan en miel y entonces la meten en el termitero y entonces sacan las hormigas y se las comen. Están pescando hormigas, pero no cogen una rama cualquiera. Tiene que tener una forma determinada la rama. No puede ser una rama demasiado ancha, no puede ser una rama demasiado fina porque se quiebra, no puede tener demasiadas ramificaciones porque se entorpece. Entonces él la arregla y con la boca la muerden. Es decir, eso es una operación que implica ya un conocimiento al menos ejercido, si no representado, sí por lo menos ejercido, y habría que ver si representado o no. Habría que verlo, porque dicen que los chimpancés alcanzan una edad mental, una inteligencia mental de un niño de 5 años, con lo cual pues ya saben ustedes, se le puede poner una corbata ya como Congreso de los Diputados, visto el material que hay allí, pues no desentonarían nada, ¿verdad? Y entonces pues comprenden perfectamente esta distinción tecnológica de materia y forma. Pero ¿qué ocurre? Que Aristóteles, por decirlo mal, se mea fuera del tiesto. Una distinción que se mantiene perfectamente en los parámetros de la técnica, la desborda continuamente, la desborda hasta afectar a todo el universo. Y resulta que todo el universo, a excepción del acto puro, que es forma separada, todo el universo es son sustancias, y todas las sustancias las define Aristóteles como la composición de materia y de forma, como si la materia y la forma estuviesen dadas por separado y tuvieran que unirse. Esto es la idea de la composición. Claro, forma y materia son lo que nosotros llamamos conceptos conjugados, como por ejemplo anverso y reverso, o como por ejemplo pues cara y cruz, o cóncavo convexo. La concavidad implica la convexidad. No puede haber una superficie que sea cóncava sin darle la vuelta y que sea convexa, y del mismo modo no puede haber una cara que no implique la cruz, un anverso que no implique el reverso. Dicho de otra manera, no puede existir una materia sin forma y no puede existir una forma sin materia. Pero Aristóteles ya separará la forma de la materia cuando considerará que existen unas formas puras, el acto puro que es Dios, que es un invento de Aristóteles, como forma separada, y luego la escolástica ya, toda la tradición escolástica medieval, pues considerará no solo que hay formas separadas, que son precisamente Dios Padre, los ángeles, los demonios, etcétera, que son formas sin materia, sino que además hay una materia sin forma, que es la materia prima. Recordarán, según el dogma de la creación, pues Dios crea primero la materia, la crea ex nihilo, la crea de la nada, crea toda la materia ex nihilo, pero esa materia no tiene forma. Y entonces Dios le da la forma a la materia mediante lo que llama la tradición escolástica los universales ante rem. Es decir, las formas universales de las cosas preexistentes en la mente de Dios. ¿Estamos? Y esas formas universales Dios las aplica sobre la materia que no tiene forma, y entonces pues ya aparece la materia determinada, y ya pasamos de la ontología general a la ontología especial. En el transcurrir del tiempo, estas formas separadas, en un proceso que acontece a partir del siglo XVII, que llamamos inversión teológica, que en fin pues es difícil de explicar, pero muy rápidamente por no robarles mucho tiempo. La inversión teológica es un proceso que acontece cuando la idea de Dios y los atributos divinos pasan a ser un modo para hablar del mundo. Es decir, es una inversión en donde el ego trascendental, que es Dios y que está en la Edad Media, en la estructura ontológica de la Edad Media, en la cúspide, porque todo procede de un ego trascendental mediante el dogma de la creación, ese ego trascendental se va a transformar en un ego que está dentro del mundo y que es el sujeto trascendental kantiano, o el ego cogito kantiano, el ego cogito cartesiano. Ahora los atributos divinos pasan a ser atributos del hombre, muy especialmente, por ejemplo, para que lo entiendan rápidamente, el de la creatividad. La creación es un concepto teológico, la creatio ex nihilo, creación de la nada, y sin embargo ahora crea todo Dios. El modisto es un creador, el poeta es un creador, el que compone, en los músicos he hablado de mi faceta como músico, claro, nosotros somos compositores, los músicos componemos, que es poner una cosa de modo distinto. Pues no, ahora somos creadores y creamos la cultura, y esa cultura creada es una emanación del espíritu. Fíjense ustedes lo que da de sí el asunto, lo que da el error aristotélico de considerar una distinción tecnológica, sacarla fuera del tiesto, ¿verdad? Bien, desde el punto de vista gnoseológico, como estaba diciendo, técnicas, conceptos e ideas, diremos que la idea de espíritu pues es directamente una paraidea.
Es decir, una pseudoidea formada a partir de un inmenso error que tiene su origen en Aristóteles, que son las formas separadas. Ahora bien, este espiritualismo de las formas separadas es un espiritualismo filosófico. Si leen ustedes a Suárez, concretamente lean la Disputación 35, en las Disputaciones Metafísicas de Suárez. Suárez prácticamente niega la existencia de los espíritus. No lo niega del todo, pero dice que solamente existen probabiliter. Pero no tienen influencia ninguna real en el mundo. Esto tiene una importancia decisiva para el desarrollo de la Iglesia Católica, que se va a apartar del espiritualismo exclusivo o absoluto que practicaron cátaros, sinópticos, etcétera, y el Islam. Y esto es importantísimo. Un suicida, un terrorista suicida es islámico siempre, nunca católico. Los terroristas católicos del IRA ponían la bomba y se largaban. El desprecio por el cuerpo, el desprecio por el mundo, el catarismo del Islam viene precisamente de que son mucho más puros que nosotros en la religión, porque beben directamente de la fuente aristotélica, del Dios aristotélico, que no conoce al hombre y no conoce al mundo. Naturalmente modulado, porque ese Dios musulmán, claro, tiene que conocer al hombre y tiene que intervenir en la historia. Pero aparte de esa modulación, ese es un Dios puro, es un espíritu puro que no se contamina con la materia. Y entonces es el catarismo de nuestros días, el islamismo radical. Naturalmente, bueno, pues habrá otras interpretaciones del Islam que se expliquen ellos. Yo no voy a entrar en este asunto ahora. La Iglesia Católica, sin embargo, se dirige por otros lugares completamente diferentes. El propio Santo Tomás niega que los espíritus puedan intervenir en la materia, y lo niega precisamente porque al ser formas separadas, pues un espíritu no se puede meter dentro de un vaso ni girar, ni puede cambiar el orden de los fenómenos ni nada, es solamente, inmediatamente la Iglesia dirá que los fenómenos que se consideran espiritistas, de manifestación de espíritus, en realidad no son antrópicos sino anantrópicos, es el diablo. Fíjese, el diablo, cuando los niños se ponen a hacer la ouija y estas estupideces, pues en realidad lo que está moviendo ahí el vaso y dando tal, no es ningún espíritu, porque los espíritus, las almas, las ánimas, están durmiendo a la espera de que el cuerpo resucite. El dogma de la resurrección es un dogma casi materialista, porque está diciendo, si no hay cuerpo no hay pensamiento. Pensamos a través del cuerpo. El alma sin el cuerpo no puede pensar, no puede cambiar, no puede haber transmigración de las almas, porque el alma está durmiente, esperando a que Dios en el juicio final pues restaure el cuerpo que ya será cuerpo glorioso, no cuerpo carnal, bueno, cuerpo carnal pero glorioso. En fin, es una cosa muy difícil de entender, es que es complicadísimo. Y yo no tendría mucha esperanza en el asunto, pero en fin. Pero en cualquier caso, los componentes materialistas del catolicismo son importantísimos. Muchos dirán, pero ¿son componentes irracionales? Pues no son irracionales. Lo que ha salvado la racionalidad en Occidente ha sido precisamente el dogma de la encarnación, que el cuerpo adquiere un valor que no lo tiene en el catarismo, en el gnosticismo o en el islamismo, e incluso habría que ver en el protestantismo. Pero en fin, bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, aquí el cuerpo es fundamental. Dirán, pero es irracional. Bueno, la razón se dice de muchas maneras, Es decir, la razón, desde el punto de vista lógico, seguramente es ilógico esto de que se pueda restaurar un cuerpo, aunque ahora con lo del ADN y todo esto, pues cualquiera sabe, ¿verdad? Aunque, bueno, naturalmente ya no sería otro cuerpo diferente, bueno. Pero introduce componentes de racionalidad materialista porque introduce lo que llamaba antes la inseguridad, es decir, la existencia de un cuerpo. De un cuerpo sin el cual el espíritu no puede funcionar. Y entonces Santo Tomás niega que haya cualquier clase de espiritualismo, que haya cualquier espíritu que te pueda soplar alguna cosa, y nada, es imposible. En todo caso, los espíritus son anantrópicos, es decir, son los demonios y los ángeles, y pueden susurrar, pueden hablarte. Ellos no conocen los universales ante-rem y tampoco conocen los universales post-rem. Ellos conocen, el entendimiento angélico conoce directamente lo que Santo Tomás llama el universal in-re, el que contiene la cosa, que los seres humanos, dice Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, no lo podemos percibir, porque solamente percibimos mediante la sensibilidad la especie individual o la especie particular. Y entonces interviene esa maravilla que se sacó de la manga Aristóteles, que es el entendimiento agente, que actualiza la potencia, ¿verdad?
y entonces te ofrece el universal post-REM. Bueno, los ángeles no perciben la materia porque no tienen ojos, ¿eh? Todas estas discusiones bizantinas acerca de cuántos ángeles cabían en la punta de un alfiler y si tenían hélices o no tenían hélices, pues muchos dirán, son polémicas bizantinas inútiles. Pues no lo son interesantísimas, porque están planteándose precisamente la relación entre el espíritu y la materia, ¿verdad? Bueno, entonces, por lo que respecta a esta parte gnoseológica, diríamos que la idea de espíritu es imposible de entender sin aludir a estos conceptos de materia y de forma como formas separadas. Los espíritus son formas separadas. Pero, ojo, hay otra manera de entender el asunto, en donde el espiritualismo anantrópico coincide con el antrópico en una cosa, y es cuando introducimos categorías muy modernas, que son las categorías de la biología. Y introduciendo las categorías de la biología, ¿qué es un espíritu? Esta es una cuestión fundamental. Resulta que un espíritu, desde el punto de vista biológico, ha de ser definido como un viviente incorpóreo. Viviente incorpóreo, o sea, un hierro de madera. Porque, claro, el postulado fundamental de la biología es que todo lo vivo es corpóreo. ¿Cómo va a haber un viviente incorpóreo? Entonces, definimos aquí el espiritualismo como la creencia infundada en vivientes incorpóreos. ¿De acuerdo? Y por eliminación o por oposición, el materialismo sería la doctrina que niega la existencia de vivientes incorpóreos. Entre otras cosas, porque es imposible. Es imposible que existan porque están vulnerando un principio fundamental de la biología. Y ya dije yo aquí al principio que nuestra filosofía incorpora los datos de las ciencias. No consideramos que se pueda hacer filosofía al margen, no digamos ya en contra de las ciencias. Lo cual no quiere decir que tengamos que tragarnos la filosofía espontánea de los científicos. Es otra cosa bien diferente. Cuando los científicos se meten a filósofos suelen decir cada disparate, bueno, y nada más que ver Stephen Hawking, ¿verdad? La de chorradas que suele decir cuando habla de filosofía como físico será un genio magnífico, pero cuando empieza a hablar de Dios, o por ejemplo, recordarán ustedes esta polémica de los autobuses ateos en Barcelona, que la financió Richard Dawkins, el autor del libro El gen egoísta, en donde, bueno, viene más o menos a considerar a los cuerpos como, otra vez espiritualismo puro, como epifenómenos de los genes. Es decir, en el fondo somos todos como máquinas determinadas genéticamente, ¿verdad? Son los genes los que utilizan los cuerpos. Entonces, el cuerpo aquí es el fenómeno, la esencia es el gen, ¿verdad? Que está, cosa totalmente contraria a lo que dijo Darwin, que Darwin no dijo eso, precisamente porque Darwin puso el mecanismo de la selección natural, que es un mecanismo morfológico, no abstracto como el de los genes, el mecanismo de la selección natural como el responsable de la mutación genética, y no al revés, no la mutación genética como la responsable de la selección natural. Mucho ojito con esto. Pues Dawkins, que es el ateo de guardia de Inglaterra, porque como aquí, pues por ejemplo, Puente Ojea durante muchos años fue el ateo de guardia. Es decir, cada vez que había tertulias en la tele, ahora ya no hay ni eso, ahora ya cuando los hombres y mujeres y viceversa ya es suficiente. Pero cada vez que había una polémica sobre religión en los programas estos de la clave, pues el ateo de guardia, que era Puente Ojea, pues iba allí. Pues en Inglaterra está Richard Dawkins. Pueden ver ustedes un debate que hay con el arzobispo de Canterbury, entre Dawkins y el arzobispo de Canterbury, que a mí me parece, bueno, que casi que mejor el arzobispo de Canterbury, porque lo de Dawkins es que no hay por dónde cogerlo, yo la vi entera, y eso no hay por dónde cogerlo. Bueno, pues Dawkins financió, como saben ustedes, una campaña en los autobuses que decía: Dios no existe, probablemente Dios no existe, disfruta de la vida. Es muy bonito. Este individuo no le habían contado lo del argumento ontológico de San Anselmo, porque si admites la probabilidad de Dios, tienes que admitir su existencia necesaria. Si digo probablemente existe un ser perfecto, oye, pues si es perfecto tiene que existir, porque si no, no sería perfecto. Entonces, si admites la probabilidad, tienes que admitir inmediatamente la existencia. Lo de probablemente venía por esto de la publicidad. Si tú dices fulanica de tal, estrella de Levante, creo que eso soy de Murcia, la mejor cerveza del mundo, ¿verdad? Inmediatamente te vienen los de la Estrella Galicia y te dicen, no, yo tengo aquí 100 personas que dicen que ni hablar. Entonces esto es publicidad engañosa, multa. Pero ahora si pongo probablemente la mejor cerveza del mundo, entonces este Dawkins, con esta lógica tan absurda del capitalismo, dice, probablemente Dios no existe, disfruta de la vida. Bueno, ¿y qué tienen que ver los cojones para moler trigo?
¿Y qué tiene que ver disfrutar de la vida con que Dios exista o deje de existir, verdad? Otra vez la estupidez ese del hermano de los Karamazov, en la novela de Dostoyevsky, cuando dice aquello de si Dios no existe todo está permitido, pero ¿y aquí qué tiene que ver Dios con el asunto? En el fondo es que no se han liberado todavía del asunto. En el fondo es que todavía tienen eso en la cabeza y no se lo pueden quitar. En el fondo todavía tienen el concepto que delimita Gustavo Bueno en el libro El mito de la felicidad, que llama la felicidad canalla, la felicidad de los perros, que se comen el salchichón cuando el amo se ha ido. Y entonces esto es propio de canallas, como Dios no está, pues vamos aquí a robar, a fornicar porque Dios no está. Pero oye, ¿y a mí qué me dice usted de si Dios está o deje de estar? ¿Qué tiene que ver la moral y la ética con Dios? Es increíble, o sea, en el fondo no se han liberado del asunto. Y ahí está pues otra forma de espiritualismo muy curiosa, ¿verdad? Bueno, entonces, volviendo al asunto, desde el punto de vista, decía, no seológico, no podemos tolerar que alguien diga que tiene conocimiento del espíritu. No se puede tolerar. Eso es sencillamente imposible. Imposible. Porque lo que está presuponiendo es la intuición inmediata de algo que no puede existir sencillamente porque no pueden existir los vivientes incorpóreos. Y está yendo por encima de lo que te dice la biología. Ahora bien, alguien dirá, bueno, es mi creencia, respéteme usted. Bueno, pues claro que te respeto y te tolero y todo lo que quieras, pero la tolerancia aquí es desprecio. Es decir, aquí la tolerancia, de la que hablaremos también en breve, la tolerancia no es virtud, la tolerancia es desprecio. Tú toleras a lo que no te afecta, toleras a la mosca, pero al tábano no lo toleras. Al tábano le pegas un mochazo porque te pica. Entonces la tolerancia es desprecio. Dice, hay que tolerar las culturas, toleramos que la niña gitana de 14 años se case con un señor de 50 años, lo toleramos aquí en España. ¿Por qué? Porque les despreciamos. Porque si no les despreciáramos no lo toleraríamos. Al vecino no se lo toleramos. Al vecino payo no se le tolera, se le denuncia en el juzgado. Y diciendo, pero es la tolerancia con la cultura, coño, pues menos mal que tu cultura no es la talibán, porque si no también habría que tolerarte aquí, Entonces, este es el asunto, ¿verdad? Aquí no cabe tolerancia, el respeto es incompatible con la tolerancia. Yo puedo tolerar al que no me afecta en absoluto, al que me da igual. Entonces si alguien me dice que se cree que es Juana la loca, pues digo, pues muy bien, y yo Felipe II, entonces, tolerancia completa. ¿Qué te voy a decir? Te voy a convencer de que no eres Juana la loca. Bueno, loca sí estás, pero Juana no eres. Bueno, en fin. Bien, entonces esta es, al menos planteado así desde el punto de vista no seológico, pues creo que he hecho ya pues un recorrido, ¿verdad? Y entonces teníamos muchos espíritus desde el punto de vista no seológico. Por ejemplo, hablábamos del cogito cartesiano, del sujeto trascendental kantiano, hablamos de un espiritualismo anantrópico que tiene el máximo interés, y hablamos también del yo fichteano, el yo absoluto de Fichte, ¿verdad? Que por cierto está en la base de un mito terrorífico que no hay quien pueda con él, que es el mito de la cultura, asociado también al mito de los intelectuales, el mito de la cultura que como creación del espíritu, que esto es un invento de Fichte, y es un invento que ahora tiene toda la vigencia cuando estos señores de Cataluña o del País Vasco dicen que no son españoles porque tienen una cultura diferente. Lo cual es impresionante, ¿verdad? Pero ¿cómo vas a tener una cultura diferente si la cultura viene del mismo sitio? Es el área de difusión de la cultura helénica. Que tú la expreses en catalán, pues bueno, como si la quieres expresar en suajili, pero sigue siendo la misma cultura. Es completamente absurdo y además es una desviación del mito de la raza, el mito de la raza aria. Un país, una cultura es una idea de Fichte y en el discurso a la nación alemana, en su interés por desvincular a Alemania y a Prusia del Sacro Imperio Romano. Esta sería la cuestión. Esto surge en un momento determinado. Luego hablaremos de la idea de cultura. Y bien. Vayamos ya a la ontología. ¿Cómo voy de tiempo? Bien, ¿no? Bien, ontología. Desde el punto de vista ontológico, hay que decir, en primer lugar, una cuestión. Si el idealismo, el espiritualismo o el formalismo es imposible, lo es porque desde las coordenadas del materialismo podemos explicarlo. Porque, claro, fíjense ustedes que es una cuestión quid facti, una cuestión de hecho. Negamos la posibilidad de una filosofía espiritualista. ¿Esto quiere decir que todo lo que contiene la filosofía espiritualista es falso? No. Quiere decir que toda verdad espiritualista en el fondo es materialista. Del mismo modo que toda verdad matemática, física, química, biológica es materialista. No existe la biología espiritualista. Ni existe la matemática espiritualista, ni la física espiritualista. El ejercicio científico, no así la representación que se hacen de él, otra vez, la filosofía espontánea de los científicos, no. El ejercicio de un matemático, de un físico, es siempre materialista. Aunque luego
en su vida personal pues pueda creerse las mayores majaderías del mundo, o pueda ser espiritualista y todo lo que quieran, pero en su ejercicio, es decir, si vamos al médico y el médico nos dice, usted está enfermo porque hay un espíritu malvado que le está obsediando, que es la expresión que utilizaban los espiritistas, obsediados, ¿verdad? Pues inmediatamente le decimos, bueno, dígame usted dónde está el colegio médico que le voy a poner una denuncia, porque vaya un médico, ¿cómo te va a decir el médico que está enfermo porque hay unos espíritus que te enferman? Esto no se le puede tolerar a un médico. El médico en la consulta es absoluta y completamente materialista en su ejercicio, y no puede ser otra cosa, y si no lo es, denuncia. Y lo mismo el químico, y lo mismo el biólogo, y así sucesivamente. ¿Y en virtud de qué vamos a tolerar que haya filósofos espiritualistas? No puede haberlos. ¿Pero esto quiere decir que entonces lo del ego cogito es una tontería? No. Hay que interpretarlo desde coordenadas materialistas, porque esta oposición entre el materialismo y el espiritualismo no cabe medias tintas, y no cabe tampoco eclecticismo de decir, no, pero yo defiendo una cosa y otro defiende otra, y en nombre de la tolerancia democrática pues vamos a sostener las dos, ¿verdad? Y cuando no haya acuerdo pues votamos, ¿verdad? A ver, a favor del espiritualismo, ¿verdad? Como el síndrome de hiperactividad infantil ese famoso se decidió por votación de la Sociedad de Psiquiatría norteamericana. En concreto votaron 84 a favor y 47 en contra o algo así. O sea, imagínense ustedes un congreso de matemáticos decidiendo si 2 o 3 son 5 por mayoría. Es decir, bueno, yo digo que sí, yo digo que no, pues si aquí no hay democracia que valga. 2 y 3 son 5 no pueden ser 7 ni 12. Bueno, pues entonces la relación entre materialismo y espiritualismo, la relación filosófica que hay es del siguiente modo: el materialismo tiene que traducir a las propias coordenadas al espiritualismo y viceversa, pero que lo hagan. Es decir, igual que un materialista tiene que explicar cómo es posible el ego cogito cartesiano, lo tiene que explicar. Y lo explicamos como un proceso necesario en lo que hemos llamado la inversión teológica, que acontece a partir del siglo XVI y XVII, sobre todo del XVII. Y es un proceso necesario en donde Dios se convierte en el Deus absconditus. Cuando le preguntas a la gente, ¿tú crees en Dios?, te dice, algo habrá. Esto te lo dicen mucho, ¿verdad? Algo habrá, algo indefinido, es lo que nosotros llamamos la materia ontológico general, que es pura indeterminación, porque no sabemos. Y que explica también los cortes en el mundo, porque no está solamente fuera del mundo, explica los cortes, cómo el calcio, el carbono, el oxígeno, el hidrógeno dan lugar a la vida orgánica. Pues doctores tiene la ciencia que lo explicarán, porque yo no lo sé, y me parece que ellos tampoco. Se han logrado sintetizar cadenas de aminoácidos y cosas así, pero una célula todavía no se ha podido fabricar. Es decir, si no es a partir de otra célula. Es decir, si no tienes una célula madre no puedes fabricar otra. Entonces, a partir de calcio, oxígeno, hidrógeno y tal, no puedes fabricar una célula. Entonces ahí hay un corte. Igual el mismo corte que hay entre la biología y la psicología. Y cómo esas células aprenden a pensar y tienen un lenguaje y se ponen a dar conferencias sobre espiritualismo. Claro, que lo expliquen, pero eso no es fácil de explicar. Ahí hay un salto. Y ese salto, pues habría que decir aquí aquello de Dubois-Reymond, en un célebre artículo. Dubois-Reymond era matemático. Y dijo aquello de ignoramus, ignorabimus. Ignoramos e ignoraremos. Pero claro, en esta nueva religión de la ciencia, el cientismo, que nos invade por todos sitios porque todo está científicamente demostrado, hasta para venderte un chupa chups te dicen que está científicamente testado, ¿verdad? Pues entonces, claro, ya los filósofos, ¿para qué hacemos falta? Para nada. Es decir, somos perro muerto. Somos perro muerto porque tenemos una ciencia que lo explica todo, y para aquello que sea esencialmente dialéctico ya tenemos la democracia, se vota y punto. Entonces, ¿qué más filosofía quieren ustedes? Cuando no haya acuerdo, pues se vota. Entonces en los claustros se está discutiendo, y cuando no hay acuerdo vas a votar, y si la mayoría dice una estupidez, pues se adopta la estupidez, porque como es una estupidez mayoritaria, y así funcionamos, Dice, y esto es la democracia. Pues estamos apañados con la democracia, ¿verdad? Estamos arreglados. Y entonces aquí dicen, la filosofía, para enseñar a pensar, si es que no hace falta la filosofía, si ya la filosofía es muy sencilla. Unos dicen que sí, otros dicen que no, y votamos, y entonces pues lo que diga la mayoría. Entonces, ¿qué más filosofía quiere usted? ¿Verdad? Usted es un antidemócrata. Bueno, en realidad los filósofos no es que hayan sido muy demócratas en general, porque Platón de demócrata tenía bien poco y Aristóteles menos, pero es que Kant, por ejemplo,
Kant era partidario del despotismo ilustrado, aunque la versión esta de Kant que damos aquí edulcorada, ¿verdad?, de la tolerancia kantiana y tal, pero Kant a favor de la pena de muerte, lean ustedes la metafísica de las costumbres, a favor de la pena de muerte y en contra totalmente de la democracia, a favor del despotismo ilustrado de Federico II de Prusia, que se manifiesta con esa célebre frase que dijo: aquí en Prusia todo el mundo puede pensar lo que quiera, pero se hace lo que digo yo. Esto es punto, esto es la democracia, pensar todo lo que queréis, pero se hace lo que digo yo, punto pelota. Bueno, pues bien, decía que tenemos que traducir a las coordenadas del materialismo las supuestas verdades, que las hay, dentro del esquema espiritualista, y tienen que traducirse a nuestras propias coordenadas. Nuestras coordenadas serán las siguientes, que ya les he explicado aquí, aunque muy por encima, las vuelvo a repetir. Primero, que la materia se dice de muchas maneras. Y que no crean ustedes que cuando yo digo que soy materialista, claro, el materialismo tiene muy mala prensa. En cuanto uno dice que es materialista, les dice, es un joven idealista. Oh, es un joven idealista, está apuntado a una ONG, ¿verdad? Y es altruista, vela por los demás. Dices, es un joven materialista. Inmediatamente, comilón, porrero, fornicador, ¿verdad? El materialismo tiene muy mala prensa, la palabreja, ¿verdad? Ahora, el idealismo pues goza de un prestigio enorme, ¿verdad? Bueno, pero, claro, porque el materialismo aquí se entiende básicamente como corporeísmo. Pero claro, dice, todo es cuerpo, el materialismo monista, todo es cuerpo, vale. Mi mano es un cuerpo. Esta mano es un cuerpo. ¿Y la distancia que hay entre las dos manos qué es? Un espíritu. La distancia que hay entre las dos manos no es un espíritu, pero es materia, pero es una materia diferente, claro. No es una materia corpórea, es una materia incorpórea. Las ondas electromagnéticas tampoco son cuerpos, pero son materiales. Son tan materiales, bueno, y el que no crea esto, que meta la cabeza en el microondas si puede, ¿verdad? A ver si son materiales o no son materiales las microondas, claro. O las ondas de radio, o las ondas, en fin, son materia del primer género. Decíamos, también hay una materia del segundo género, que presupone, insisto, sujetos dotados de sistema nervioso central y sujetos que tienen además una actividad operatoria con su entorno, empezando por ver. Ver es una actividad operatoria, porque no es una actividad pasiva como pensaba Aristóteles, esta teoría absurda de Aristóteles de la visión especular, del espejo que refleja la realidad. Esto es la implantación natural que tienen los niños, que creen que la silla es negra o que el tapón de la botella es amarillo, pero más razón tenía Platón, ¿verdad?, que Aristóteles. Más bien son rayos que salen de los ojos, más que el espejo. No hay espejo, no hay humor vítreo, ¿verdad? El humor vítreo, el espejo que refleja la realidad. No, la realidad que percibimos es fenoménica, lo cual no quiere decir que no exista. Quiere decir que es fenoménica, que es una realidad objetiva puesta enfrente de un sujeto que tiene una determinada estructura de la sensibilidad. Y esto pues cualquier neurólogo te lo explica, cuál es el procesamiento de datos en ciertas áreas del cerebro, en el área 300 tal del lóbulo occipital, no sé qué, la memoria, etcétera. Bien, entonces esta actividad segundo genérica es tan material como pueda ser cualquier otra. Aunque muchos, insisto, a esto le llaman precisamente el espíritu, ahora lo veremos. Y naturalmente existe una materia del tercer género que no cabe en ninguno de los otros dos géneros anteriores. Porque, por ejemplo, el universo de Minkowski, ¿verdad? O, más sencillo, las coordenadas cartesianas. Que, bueno, dicen, bueno, es que Descartes era un pésimo filósofo, pero era un gran matemático, porque lo de las coordenadas, coño, las coordenadas no se las inventó Descartes, las coordenadas eran los paralelos y los meridianos. Esas son las coordenadas cartesianas, no hay que darle más vueltas, ¿eh? Bueno, entonces, ¿esto qué son? Porque los paralelos y los meridianos, uno no va a Greenwich y le cae el meridiano, no le cae en la cabeza. Es decir, ahí no está el meridiano, ¿eh? O el paralelo. Entonces, ¿qué son? Pues son entidades terciogenéricas sin las cuales ni siquiera podemos referirnos a las cosas. Es decir, ¿qué son las leyes de la mecánica de Newton? ¿Son pensamientos subjetivos que produce la psique? No. ¿Son objetos? ¿Son cuerpos dados externamente? Tampoco. Tampoco. Entonces, ¿qué son? ¿Son espirituales? Hombre, pues no. ¿Qué son? Son materias del tercer género. De este modo, tendremos un espiritualismo primogenérico, un espiritualismo segundo genérico y un espiritualismo terciogenérico. ¿Y cuál es el espiritualismo primogenérico? Pues tiene un nombre, se llama espiritismo. El espiritismo considera que los espíritus son cosas,
cosas que intervienen, que mueven las mesas y que hablan con la gente. Entonces, yo estudié esto abundantísimamente, tengo ya 2 conferencias por ahí por la red y voy a editar un libro en breve sobre, me dejaron un libro de un señor que se llama Lucas de Aldana, que era ingeniero de minas, precisamente, y durante 2 años, de 1868 a 1870, estuvo anotando cuidadosamente en un cuaderno todas las sesiones de espiritismo a las que asistía, porque era espiritista, ¿verdad? Bueno, no tiene desperdicio, porque eso es una cosa que para mearse de la risa, Pues, por ejemplo, ahí se aparecen Sócrates, Santa Teresa, ¿verdad? Se aparece Newton, y entonces el espiritismo lo presenta como un positivismo. El libro lo tituló Hechos de Espiritismo, pero es que además eran todos positivistas, eran todos ingenieros o médicos que creían en los hechos del espiritismo, consideraban que era un hecho, que la mesa se movía y que por tanto existía el espíritu moviéndola. Es decir, confundían la interpretación del hecho con el hecho, confundían fenómenos oscuros, los confundían con fenómenos reales dados en la naturaleza, los confundían completamente. Y entonces el espiritismo es lo que llamamos el materialismo primogenérico, que ahí estaban los espiritistas pues cediendo sus cuerpos a los espíritus para que descansaran de estar descarnados, ¿verdad? Estaban desencarnados y entonces tenían que descansar y entonces ofrecían sus cuerpos para que los poseyeran, entonces iban a comer, para que comiera el espíritu, estaba mucho tiempo sin comer, en fin, era algo así como una ONG de los espíritus, los espiritistas, y estaban allí haciendo unas ceremonias que son ridículas. Bueno, hay una serie de comunicaciones asombrosas. Por ejemplo, en una de ellas, este individuo pide que evoquen a su hermana, una tal Pascaria que había muerto, y le dice el medium que no la puede evocar, no invocar, sino evocar, que no la puede evocar porque el fluido del medium le es dañoso o repelente. Claro, el fluido es el magnetismo. En ellos influye notablemente la teoría de Mesmer del magnetismo animal. Entonces, el espíritu es una fuerza magnética y, por tanto, el espiritismo es una parte de la física. Casi nada, Y entonces le dice que es dañoso, el fluido que es dañoso, y entonces le dice, bueno, pues si no puedes evocar a mi hermana, dice, evoca a mi primo. Y le dice, no, tu primo no se puede poner porque está encarnado en Venus. Dice, y en Venus son las 11 de la mañana y todavía no se ha levantado. y entonces este dice, esto es como si me echaran un jarro de agua fría. Dice, porque siendo Venus un esferoide, dice, las horas serán todas las posibles, igual que en la Tierra, ¿no? Es decir, una serie de disparates completos. Bueno, otra vez se presenta Sócrates por allí y dice un señor que hay ahí en el círculo espiritista que Sócrates no puede ser porque Sócrates está encarnando un vecino suyo y entonces no puede estar allí. Bueno, un dislate completo, pero ojo, atención, En España hay casi 50 sociedades espiritistas, En esta época llegó a haber hasta 400. Estoy hablando de la época del gobierno provisional, cuando la Revolución Gloriosa desalojó a Isabel II y entonces el general Serrano fue nombrado regente, nombró un gobierno provisional, el general Prim, en fin, es la época del gobierno provisional y termina este diario justamente el día 30 de diciembre cuando matan a Prim y llega al puerto de Cartagena Amadeo de Saboya. Entonces es una época muy localizada, decimonónico, y ahí está todo. El espiritismo es un positivismo. Y realmente, bueno, yo recuerdo un señor que ahora son psicólogos, la mayor parte de los espiritistas, son psicólogos y pedagogos. No ríais, ¿de verdad? Nos rimos porque pero... En aquella época eran todos, por ejemplo, no eran gente menor, Humphrey Davy o Galton, los padres de la electroquímica, eran espiritistas. Los socialistas utópicos, Robert Owen era espiritista, Proudhon era espiritista, Fourier es de los falansterios, ¿verdad? Que es el origen de estas teorías de los hippies y en nuestro presente de las aldeas globales, estas pequeñas comunidades ecológicas autogestionadas y no sé qué, pues este era espiritista también, y eso en aquella época. Pero a partir del siglo XX los espiritistas fundamentalmente son pedagogos. Por ejemplo, Pestalozzi, el discípulo de Rousseau, que era espiritista también, los pedagogos, y en nuestros días los psicólogos. Y yo me acuerdo de uno que me decía, hombre, tú es que a priori, la fórmula kantiana, a priori no puedes negar estos hechos. Y yo le decía, bueno, vamos a ver, tú imagínate que me dices que vaya a tu casa a ver un triángulo con 5 ángulos que tienes ahí guardado en un cajón. Digo, ¿a qué me voy a molestar? Si no puedes tener un triángulo con 5 ángulos, ¿cómo se van a manifestar en tu casa los vivientes incorpóreos?
Si esos son hierros de madera, no hace falta que me molesten ir, de manera que no me he molestado en ir. Dice, no, pero es que no puedes despreciar lo que no conoces, pero si es que no hace falta conocerlo. Esto, bueno, Descartes lo decía, si me dicen que en China ha aparecido un perro con 5 patas, dice, no veo otra manera que irme a China y comprobar si de verdad hay un perro con 5 patas. Dice, ahora, como me digan que en China hay un triángulo con 4 ángulos, ni me muevo de mi casa de París, no hace falta que me mueva. A priori sé perfectamente que eso no puede ser. Y entonces, pues nada, claro, hechos. No son hechos, aunque engañaron a muchos. En realidad, yo expliqué esto, que los principales opositores del espiritismo no fueron ni los filósofos ni los científicos. De hecho, la mayor parte de científicos eran espiritistas, en su filosofía espontánea era el espiritismo. Fueron fundamentalmente Houdini y los prestidigitadores, porque vieron lo que hacían y lo imitaban perfectamente, incluso mejor, y hacían levitar y tal, y entonces explicaban el truco, con lo cual a los espiritistas pues se les veía el faldón. Es decir, se veía que había una tramoya ahí que era totalmente falso. Hubo uno muy famoso, Douglas Home, que engañó a todo Dios excepto a Darwin. Darwin no se lo tragó, pero por ejemplo Tolstoy se lo tragó, William Crookes también se lo tragó, el Davies de la electroquímica se lo tragó, Galton se lo tragó, Faraday no se lo tragó. Faraday, de hecho, inventó un sistema para demostrar que el movimiento de las mesas estaba provocado por las propias manos, movimientos involuntarios de las manos, y lo demostró con una mesa que fabricó, con una pequeña membrana. En fin, no voy a hacer largo el cuento porque con esto es suficiente. Bueno, pues estos hechos, naturalmente, pues son hechos que no son hechos, que son interpretaciones de hechos, pero el espiritismo actualmente, atención, en Cuba hay 1.200 sociedades espiritistas, en la Cuba comunista, bueno, lo de comunista es un decir, y además hace 2 años celebraron el primer congreso, el cuarto o séptimo, no me acuerdo el número, Congreso Mundial de Espiritismo, y recibieron una carta del Comité Central del Partido Comunista Cubano, muy elogiosa, elogiando el espiritismo. Pero es que además los espiritistas en la guerra civil eran los de la CNT. Los anarquistas eran espiritistas en el 36. Yo ahí tengo una cita de Federica Montseny, digo Montseny porque en la otra conferencia dije Montseny y un catalán ha dicho no tiene usted ningún rigor porque ha dicho Montseny y es Montseny, pues Montseny. Bueno, Federica Montseny dijo que el espiritismo era una teoría revolucionaria y que habían sido siempre amigos, porque claro, el espiritismo es una práctica liberadora. ¿De qué? De la Iglesia Católica. Pero claro, si para criticar a la Iglesia Católica me tengo que hacer espiritista, pues podríamos decir aquello de que está más sucia la escoba que lo que barre. Que hombre, no me fastidies, Digo, hombre, pero la Iglesia Católica también tiene muchas supersticiones, pues bueno, pues que se las crea, pero para él. Pero evidentemente no voy a cambiar esa superstición por otra que es mucho peor y que además carece de tradición y que viene pues de las famosas hermanas Fox, lo sabrán ustedes, las hermanas Fox, el día de los Inocentes en la tradición anglosajona, que fue hace poco, me parece en marzo, a principios de abril, es el homónimo, el paralelo inglés del Día de los Inocentes que celebramos aquí el 28 de diciembre. Pues estas niñas dijeron que estaban escuchando unos golpes y atribuyeron esos golpes a un buhonero que había muerto en la casa, y entonces idearon un sistema para comunicarse con el espíritu del buhonero. Luego se descubrió todo un inmenso fraude, que esos ruidos espectrales que parecían surgir de la nada los hacían con las rodillas porque tenían algún problema óseo, y entonces se hacían ruidos con las manos y con las rodillas. Es verdad, su madre lo reconoció al final de su vida, ya pues seguramente arrepentida de haber bueno, y ellas terminaron alcohólicas perdidas, totalmente alcoholizadas. Algo bueno tenían que tener. Este relato de las hermanas Fox pasó inmediatamente a Europa y dio lugar al que sistematizó todo el espiritismo moderno, que es un francés que se llamaba Hipólito no sé qué, y que se puso de nombre Allan Kardec, que es el sistematizador del espiritismo. Lo pueden leer, es un dislate completo sin pies ni cabeza, pero lo sistematizó como una filosofía, y además positivista. Ahí está Allan Kardec, que era el nombre que por lo visto tenía un soldado galo, el espíritu de un soldado galo que se le presentaba ahí por las noches, y entonces el nombre que tenía era el de Allan Kardec. Entonces él se puso en honor al espíritu que se presentaba. Bueno, pues todas estas majaderías constituyen lo que llamamos el espiritismo
espiritualismo primogenérico, en donde los espíritus pues son hechos, son contenidos de la materia del primer género a los cuales se les puede percibir, se les puede ver, ¿verdad? Este Douglas Home lo invitó Napoleón III y entonces hizo que apareciera una mano espectral en la casa de Napoleón III que acarició la cara de Eugenia de Montijo, la mujer de Napoleón III, le acarició la cara. Pero un criado despistado entró con una candela y entonces vieron que en realidad era el pie, era contorsionista y con el pie, mientras las manos las tenía a la vista, con el pie le estaba acariciando la cara. De manera que Napoleón III lo echó de allá a patadas, a este a este Douglas Home, que tuvo una fama, bueno, pues como ahora pues pueden tener estos magos que salen por la televisión, ¿verdad? Que hacen cosas que son increíbles, ¿verdad? Y a la vez dicen, ¿cómo es posible que haya hecho eso? Pero sabemos que hay una tramoya detrás, y entonces estos fueron precisamente los que acabaron. No acabaron. En Cuba, ya digo, 1200 que reciben una carta elogiosa del Comité Central. En Brasil es impresionante, hay hasta un hospital magnetológico en Brasil, donde curan a las personas a base de hipnosis y pases magnéticos. Las curan, bueno, que las curan. Curarán al que no tenga nada. Me parece a mí que creen esas cosas. Bueno, luego hablaremos también al final un poco de este asunto. Pero la cantidad de supercherías espiritualistas que hay son increíbles. Segunda forma de explicar el espiritualismo desde lo que llamamos el segundo género de materialidad, básicamente la vida psíquica, la vida psicológica, que incluye pues las sensaciones de dolor o de odio o de ridículo, etcétera, y naturalmente pues sensaciones tan sencillas como un calambre, pues es una sensación que llamamos segundo genérica. Aquí básicamente el espiritualismo se presenta como psicologismo, que nos invade por todos sitios. El psicologismo, por ejemplo, la idea de que todo está en tu mente, es el famoso chiste del psicólogo, ¿verdad? Dice, me meo en la cama, voy al psicólogo y lo ve al mes y dice, ¿qué pasa? ¿Que ya no te meas en la cama? ¿Cómo te ha ido en el psicólogo? Dice, perfectamente. Si ya no te meas, dice, no, me sigo meando igual, pero me da lo mismo. Sí, este es el asunto. Y entonces, cuando se habla de la felicidad, por ejemplo, dicen lo más importante es la felicidad. Vean si no la cantidad de libros que hay para en fin, no quiero insultar a nadie, pero para débiles mentales, de autoayuda, de cómo ser feliz y la felicidad. ¿Y a qué se refieren con la felicidad? Sino al bienestar psicológico, si no es otra cosa. Es el bienestar psicológico. El espiritualismo segundo genérico campa por sus anchas y en todo tipo de sociedades de lo más variado, incluso dentro de la propia Iglesia Católica tienen su extensión, donde te dicen que lo más importante es la felicidad, y ese concepto de la felicidad, pero cualquiera sabe lo que es eso de la felicidad. Aristóteles decía que solo Dios puede ser feliz, beato, solo Dios, porque la felicidad es imposible. Entre otras cosas, es imposible porque la felicidad de uno es el malestar del otro siempre, el bien de uno es el mal del otro. No puede existir el bien universal, salvo para la Cristina Pedroche esta, que dijo que era de izquierda porque quería el bien para todo el mundo, ¿verdad? Hay que ser cretina, para decir semejante cosa, porque el bien de uno, pues es el mal de otro. Cuando dos chicos se enamoran de la misma, el bien de uno ya es el mal del otro, que porque este se la ha llevado. Entonces, el bien para todo el mundo, como no la clones, es trío. Qué tío. Bueno, el materialismo psicológico, el espiritualismo psicologista, no hace falta que lo diga. Como muchos de ustedes son profesores, pues lo saben, que todo se ha reducido, por ejemplo, al disfrute. Los niños tienen que disfrutar de la enseñanza, y si no disfrutan, no aprenden. Entonces tienen que disfrutar, y los profesores tienen que hacer que los niños disfruten en la clase, ¿verdad? Y uno va al hospital a que lo operen de riñón y está disfrutando de la sanidad pública, le están ahí operando de riñón y está disfrutando, y entonces todo se hace por el disfrute. Se tienen hijos para disfrutar de los hijos, que eso es un disfrute cojonudo. Cuando el niño se pone a llorar a las 3 de la madrugada, dice, ¿cómo disfruto? ¿Verdad? Es un disfrute extraordinario. Y entonces, hasta para venderte un champú, te lo venden no para lavarte la cabeza, para disfrutar de la ducha. Y entonces todo es el disfrute, todo está orientado al disfrute, y si no disfrutas, pues por definición no disfrutar es malo. Es problema tuyo, además. Es problema tuyo, además, sí, tienes que ir al psicólogo. O sea que encima el propio psicólogo ya lo arregla. Es que no disfruto de la vida, ¿verdad? Y entonces, como no disfruto de la vida, pues ya te recetaré una pastilla para que disfrutes de la vida, la píldora de la felicidad. Y entonces ya, pues, el disfrute. Bueno, naturalmente, este espiritualismo psicologista
pues esto ya no hay quien lo pare, ¿eh? Ya ha penetrado en instituciones tan venerables como la propia enseñanza, que no educación, que los eduquen los padres, que esta es otra, con la educación, y educación en valores. ¿En qué valores? Todo valor genera un contravalor. Bueno, pero de eso voy a hablar enseguida. Bueno, entonces, todo está orientado al disfrute personal, al disfrute individualista. Obviamente, esto no es más que un epifenómeno, una superestructura ideológica del capitalismo, de la idea de que hay que vender el producto. Y entonces tú no le vas a decir, esto es un champú, el champú lava el pelo puta madre, cómpratelo y ya está, ¿verdad? No, cómprate este champú porque disfrutarás de unas sensaciones únicas, ¿verdad? Que te harán evocar los limones salvajes del Caribe y este tipo de cosas. Y entonces todo es para disfrutar, y uno va de viaje para disfrutar de la vida y se casa para disfrutar del matrimonio y así sucesivamente. Parece que el canon de la moralidad es el disfrute. Ese es el canon de la moralidad, el disfrute. Pero oiga, bueno, y entonces te dicen que esto también es muy bonito, siempre y cuando no interfieras en el disfrute de los demás. Es esta definición oligofrénica de la libertad. Dice, mi libertad termina donde empieza la de los demás. Pues macho, no tienes libertad. Es imposible, porque ¿cómo no vas a interferir en los demás? Digo, hombre, no haciendo nada no interfieres en los demás, ni eso, porque no hacer nada no haces lo que tendrías que hacer. Entonces también se estás interfiriendo. ¿Qué clase de filosofía es esta, la que tenemos? Claro, no extraña que eliminen la filosofía del bachillerato. Digo, como estamos en el gremio, no extraña. Y tampoco extraña, que comentábamos esto antes de entrar aquí, que precisamente en México o en Inglaterra y en muchos países se está proponiendo que las élites que van a gobernar esos países estudien una mezcla de economía y filosofía. Es decir, se sabe que el mundo al que vamos, un mundo en donde las clases medias corren riesgo de extinción, mucho más que el lince ibérico, corren el riesgo de extinción, un mundo polarizado en una clase, bueno, no hay más que ir a Sudamérica para verlo, Esto en México se ve con una claridad diáfana, ¿verdad? Y no digamos en Argentina o en Cuba o en Chile, de igual el sistema, de igual el sistema. Uno va a Cuba, por ejemplo, y ve la gente pobre y ve a los ricos que son del Partido Comunista porque siguen siendo una élite, exactamente igual, pero exactamente igual. Y entonces, esta división solamente se puede mantener con unas élites muy preparadas. Y fundamentalmente, pues, es economía política lo que tienen que saber. Porque, claro, economía científica dicen, pero la economía científica no es economía, eso es cálculo mercantil. Es decir, la economía siempre, decir economía política es decir, pues, una tautología, porque la economía por definición es política, y la política por definición es economía, y no hace falta haber leído a Marx para darse cuenta del asunto, ¿verdad? Esto es algo que cualquiera que esté a cabo de la calle lo sabe, que no hay economía sin planificación económica, que este cuento que nos venden los llamados autodenominados liberales, no sé yo qué clase de liberalidad será esa, este cuento de la autorregulación del mercado y de la economía como ciencia alfa operatoria, es decir, como si fuera la física, pues es mentira, porque la economía depende de las decisiones y de los proyectos que se tengan, y depende, por ejemplo, del tipo de estado en donde estás, y depende de la unidad de ese estado, muy especialmente, y entonces pues no hay economía liberada de la política, es decir, la economía es siempre economía política, y entonces pues estos cuentos liberales, pues yo tampoco me los trago, también me parecen bastante espiritualistas. Y bien, vamos acabando, ¿no? El materialismo tercio genérico. Habíamos dicho que el tercer género de materialidad, pues ahí pondríamos las esencias obtenidas mediante operaciones que son segundo genéricas, ¿verdad? Los teoremas de la mecánica de Newton, el universo de Minkowski, etcétera, en fin, todos estos ejemplos que he puesto antes, es decir, las relaciones esenciales que se obtienen por recurrencia en las operaciones, porque sin operaciones no hay esencias. Es decir, las esencias no surgen inmediatamente. Es decir, Newton no le cayó ninguna manzana y dijo, anda, la fuerza con la que dos cuerpos se atraen en el espacio es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Coño con Newton. Y coño con la manzana. Primero, que no le cayó ninguna manzana, que eso es mentira, eso es de manzana ni leches en vinagre. Le cayó la de Adán y Eva, la manzana que le cayó a Newton. Y segundo, que aunque le hubiera caído, pues ¿cómo vas a deducir de la caída de una manzana, verdad? Es completamente imposible. Entonces, esto surge de operaciones matemáticas muy complejas. Por cierto, operaciones que en los principios matemáticos de filosofía natural, y esto es muy interesante y la gente no lo suele saber, no son operaciones algebraicas, sino morfológicas.
Es decir, el libro de Newton, los principios matemáticos de la filosofía natural, están llenos de dibujos. Es decir, la pendiente no la explica en su fórmula algebraica, sino la explica con un dibujo de una función, y dice esto es la pendiente. Es decir, está lleno de dibujos, que fue lo que hizo a Euler. Fue Euler el que dijo, en contra de Newton, Euler, y que fue el que le dio forma algebraica a los principios de la mecánica newtoniana, dijo Euler, en mi libro no encontrarán ningún dibujo, porque ese es el momento en donde las matemáticas pasan de ser una ciencia en estado morfológico a una ciencia en estado abstracto, también hablamos de estado lisológico, y por tanto terciogenérica. Es decir, que las matemáticas todavía en el siglo XVII y XVIII necesitaban de apoyarse en imágenes físicas, cosa que hoy en día ya no, con el álgebra, ¿verdad? Bueno, y el desarrollo del álgebra, como digo, es posterior a Newton. Newton todavía no tenía no había alcanzado ese nivel de abstracción propio de las materialidades terciogenéricas y necesitaba todavía el apoyo de materialidades segundogenéricas. Bien, ¿en qué consiste entonces el espiritualismo terciogenérico? ¿Verdad? Bueno, pues aquí hablamos fundamentalmente de valores, de ideas que se consideran fundamentos desconectados de sus correlatos empíricos. Por ejemplo, para empezar por la democracia, lo que llamamos el fundamentalismo democrático. Yo espero que no se me pongan ustedes ahora de uñas, pero cuando veo a los del 15M decir democracia real ya, ¿qué pasa? ¿Que la que hay no es real? Entonces, ¿cuál es real? ¿La que tú piensas? O sea, dense cuenta del asunto. Lo que se hace es desconectar la idea de democracia del correlato real, de la democracia española, corrupta, sí, pero corrupta porque la propia democracia es una forma de gobierno corrupta. Aquí se cree que la democracia es la forma perfecta de gobierno, esencialmente perfecta. Y entonces, como la democracia real se corrompe, entonces se dice, no tenemos una verdadera democracia, porque en la verdadera democracia no habría corrupción. Esto que no toleraríamos, por ejemplo, un frutero no lo podría tolerar. Ustedes imagínense que va uno a la frutería y le dice, te devuelvo la manzana porque se ha podrido, que no es una verdadera manzana. Oiga, mire ustedes que las verdaderas manzanas se pudren. La desconexión entre los correlatos empíricos y la idea fundamentalista explica lo que llamamos el espiritualismo terciogenérico, el espiritualismo de la democracia, que encima cuando te dicen, pero oiga, si la democracia es esencialmente corrupta, si se ha producido la corrupción precisamente en los parlamentos, el 3% famoso de Cataluña, o Jordi Pujol o el otro, si es la democracia la que ha posibilitado esa corrupción, lo cual no quiere decir que en un sistema dictatorial no haya la corrupción. Exactamente igual, pues todos los sistemas se corrompen, claro, evidentemente. Cuando dices eso, te dicen, no, es que hace falta más democracia. O sea, la solución a los problemas de la democracia se arreglan con más democracia. Como si la democracia fuese una idea perfecta que sirve para medir críticamente la sociedad de referencia. Y entonces se habla, esto ya es el colmo del espiritualismo, del déficit democrático. El déficit. ¿Pero qué es un déficit? Un déficit viene de la palabra el defecto, que algo que es perfecto tiene un defecto. Pero ¿la democracia es perfecta? ¿No hay otra forma de gobierno? No es decir, o nos organizamos democráticamente o el resto es el caos, ¿verdad? Como aquel chiste, creo que era Mingote, que se veía uno diciendo, elegid, nosotros o el caos, y decía la gente, el caos, decía, da igual, también somos nosotros. pues esto es igual, ¿verdad? La idea fundamentalista de democracia surge cuando esa democracia, esa idea, en lugar, como decía antes, de pensar que viene de conceptos muy variados de democracia, porque la democracia se dice de muchas maneras, claro, se dice de tantas como estados, o es que lo mismo la democracia popular china que la democracia coronada española, que la democracia presidencialista norteamericana. La democracia sin adjetivo no es democracia, no tiene sentido. Será democracia española o democracia francesa. Aquí fíjense ustedes la paradoja de que los vascos y los catalanes quieren separarse de España en nombre de la democracia, y se les combate también en nombre de la democracia. O sea, la democracia sirve para un roto y para un zurcido. Sirve para las dos cosas, pero oiga, es que lo que hay que plantearse es que es una cuestión material, no es una cuestión formal, no es cuestión de democracia. Cuando dicen, queremos hacer un referéndum porque somos demócratas, entonces usted no es demócrata si no solicita un referéndum, pero usted no ve que pide el principio. Si pueden hacer un referéndum, es que ya son independientes, y entonces no hace falta que hagan el referéndum, a ver si lo entendemos de una puñetera vez.
¿Para qué demonios dice, voy a hacer un referéndum para ver si tengo capacidad de decidir? Pues hombre, si estás haciendo referéndum es porque la tienes, si no, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, ¿qué sentido tiene? Ese referéndum será naturalmente redundante. Y entonces no se puede hacer. Pero no se lo puedes explicar. Ahora, ¿puedo yo separarme de España? Claro que puede, si le dejan. Pero vamos, es una cuestión propiamente material. Aquí, ¿qué tiene que invocar la democracia o la aristocracia o la oligarquía? ¿Qué tiene que ver aquí la forma de gobierno? Otra vez, una forma separada. Una forma sin materia, la democracia, pero oiga que no es la democracia, que será la democracia española o la democracia francesa o la democracia americana o la democracia argentina o la que sea. Y naturalmente todas muy diferentes, porque un Estado no se define por su forma, sino por su materia y por las capas del cuerpo de una sociedad política, muy especialmente la capa basal, la economía. Ponga usted toda la democracia que quiera en Somalia. Entonces la democracia es la forma que adopta un Estado que se rige por la norma capitalista del mercado pretórico, y si no hay mercado pretórico no hay democracia. Estos americanos están alucinados cuando dicen la primavera árabe, que la han patrocinado bien con España, con Alemania, etcétera, la primavera árabe que trae la libertad. Sí, la libertad, lo que ha traído son los terroristas musulmanes. Por favor, ¿quién ha ganado las elecciones? Democracia para acabar con la democracia. La paradoja de la democracia la planteó muy sensatamente Platón y a su vez Aristóteles y Kant. La paradoja de la democracia es que se puede decidir democráticamente no tener democracia. Es una paradoja, pues es evidente. ¿Qué fue lo que hizo Hitler en el 33? Pues exactamente igual. O Chávez ahí en Venezuela. Pues exactamente igual. Decido democráticamente que prolongo mi mandato 5 años más. ¿Y por qué democráticamente? Y luego se basa en ideas tan metafísicas y tan espiritualistas como la idea de representación. Y entonces salen algunos diciendo, no nos representan, queremos un nuevo partido porque estos que hay no nos representan. Ni a ti ni a nadie, ¿cómo te van a representar? La idea de representación no puede ser más metafísica. ¿Cómo que te representan? Ojo, yo no tengo nada en contra de la democracia en el sentido tecnológico. Yo estoy criticando la democracia en el sentido que llamamos ideológico o nematológico. En sentido tecnológico, pues naturalmente que haya que votar, pues, estupendo. Hay que votar, claro. Bonito estaría que encima no nos dejaran votar. Pero eso es como cuando a alguien le preguntas por la religión. Todo el mundo sabe en sentido tecnológico lo que es la religión, que vas a misa, que comulgas, ¿verdad? Que te arrodillas, que le rezas a Dios, todo el mundo sabe. Ahora, si preguntas qué es la religión en sentido nematológico, de nematos, nebulosa, ideología, pues eso es mucho más difícil, porque empiezan a decir, la religión es la relación del hombre con Dios. Oiga, pero si Dios no puede existir, ¿cómo va a haber? Entonces ya entras, y aquí con la democracia igual dicen el gobierno del pueblo. ¿Y cómo va a gobernar el pueblo? El pueblo no puede gobernar, gobierna siempre una élite. Da igual que sea. Ustedes recordarán que la teoría de las formas del gobierno de Aristóteles, que es una teoría también formalista, la obtuvo Aristóteles a partir de los juicios sobre la cantidad. Uno, algunos, todos. El juicio singular, el plural y el universal. Singular, particular y universal. Si gobierna uno, monarquía, con su versión degenerada, que es la tiranía. Si gobiernan algunos, es decir, si gobiernan una parte, la aristocracia, ¿verdad?, con su versión degenerada, que es la oligarquía. Y si gobiernan todos, es la democracia con su versión degenerada, que es la demagogia. ¿Verdad? Esto es conocido, esto por los profesores de filosofía. Ahora bien, esto es una distinción formal, porque nunca gobierna uno solo. ¿Cómo va a gobernar uno? Cuando dicen aquí Franco, sí, que Franco firmaba la sentencia de muerte, lo ejecutaba y juzgaba y hacía la ley. Hombre, no me fastidies, como Franco y los que le apoyaban, que luego cuando llegó la democracia resulta que eran todos demócratas de toda la vida, ¿verdad? Este es muy curioso. Yo, como vivo en un pueblo, he vivido en un pueblo pequeño, que es como un fractal de la sociedad política, pues vi cómo de un día para otro cambiaban la sede de Falange por la del PSOE, y dije, coño, de un día para otro, pero los que estaban dentro eran los mismos, exactamente igual los mismos. Como dato curioso, de un pueblo de Murcia, fueron al mitin de Felipe González, famoso en Murcia, del 82, y al volver se pusieron a cantar y no se sabía nada más que el cara al sol, y cantaron el cara al sol. Bueno, esto lo digo como anécdota, ¿verdad? Es muy bonita. Y salió en la prensa y todo, dice, los militantes del PSOE de Fortuna cantando el cara al sol, y están cantando el cara al sol. Bueno, y entonces, bueno, pues esta determinación de Aristóteles en torno a los juicios de la cantidad, pues no es verdad, porque todo gobierno, por definición, según su materia, es aristócrata. Es decir, siempre es una élite la que gobierna. Que luego esa élite asuma primero los principios del movimiento o después los principios de la partitocracia, de la democracia coronada, pues muy bien.
Muy bien, pero siguen siendo la misma élite, en un sitio y en otro, la misma élite. Pero que no puede ser de otra manera. ¿Cómo va a dedicarse al gobierno el pescador o el agricultor? Bastante tiene con sacar adelante a su familia, como para tener que estar. Es que sencillamente, en el plano tecnológico, insisto, no tengo yo nada en contra de la democracia, en el plano puramente tecnológico, y que haya elecciones cada 4, cada 5 o cada 2 o como en España cada 3 meses, ¿verdad? Que hay elecciones por todo. Bueno, pues muy bien. Incluso si se puede votar cibernéticamente y decidir por un procedimiento que no sea manipulable fácilmente para que no haya pucherazo, pues estupendo. Que se consulte, pues muy bien. Es un procedimiento como otro, puramente tecnológico. Me refiero a la idea fundamentalista de democracia. Otra forma separada, la cultura. La cultura. ¿Qué es eso de la cultura? A ver, ¿qué es eso de la cultura? Tan cultural es la Quinta Sinfonía de Beethoven como la silla eléctrica. ¿Pero qué es eso de la cultura? La cultura es la versión moderna de un mito medieval que es el mito de la gracia. El mito de la gracia que está opuesto al mito de la naturaleza. El mito de la gracia se opone al mito de la naturaleza. Del mismo modo, pues en nuestros días existen exactamente igual los dos mitos, el mito de la naturaleza y el mito de la cultura. ¿A qué llamamos cultura? A algo que supuestamente eleva el espíritu, que eleva a los individuos por encima de su vida prosaica. Y entonces, muchas veces los profesores de filosofía defendemos la filosofía en nombre de la cultura, o muchas veces se defiende una obra de arte porque es una obra cultural, como si la obra de arte tomase el valor que tiene por ser cultural, cuando es al revés. La cultura será buena porque contiene una obra de arte buena, porque entonces lo mismo da 8 que 80, tan cultural es el disco del Melendi como la Quinta Sinfonía de Beethoven, y no me vayan a comparar al majadero ese del Melendi con Beethoven. Sin embargo, las dos cosas son cultura. Y entonces el mito de la cultura, pues es otra vez otra forma separada porque carece de materia. Porque todo lo que toca queda automáticamente elevado a las más altas esferas de la verdad y de la justicia y del espíritu. La cultura. Y es un mito que, bueno, da igual lo que yo diga y lo que se haya dicho. Da igual que Bueno haya escrito un libro en el 96, se llama El mito de la cultura. Un libro que debe de ser de lectura obligatoria para todos. Porque ahí explica cómo se gesta esa idea de cultura a partir de los conceptos de cultura, muy especialmente el concepto de cultura subjetiva, el concepto de cultura animi de Cicerón, y explica cómo su génesis y el núcleo de esa idea, que la cultura son los cultivos. Hace poco vi la serie esta que pusieron, hace unos años, que era una cosa impresentable, de Alfonso X el Sabio, Toledo se llamaba, no sé si la vieron. Y entonces ahí aparecía Alfonso X el Sabio diciendo, tiene que haber tolerancia entre las culturas. Bueno, yo pensaba, como si le hubieran puesto un cronómetro a Alfonso X el Sabio y hubiese dicho, ¿qué hora es? Porque Alfonso X el Sabio no podía utilizar la palabra cultura porque no existía, porque las culturas eran los cultivos. Y las culturas eran los pimientos y, en fin, las patatas no, porque todavía no se había descubierto América. Pero eran los cultivos. Eso era la cultura. Las culturas eran los cultivos. ¿Cómo iba a decir Alfonso X el Sabio que se tienen que respetar las culturas? No lo pudo decir. Podía decir se tienen que respetar las religiones. Pero las culturas no lo pudo decir, porque la idea de cultura solamente aparece después de Fichte, a partir del siglo XVIII. Antes no hay tal. Y la idea de cultura es la que viene a sustituir a otra idea mitológica y espiritualista, que es la idea de la gracia elevante y la gracia santificante, que es un don de Dios que se derrama a los hombres para que salven su alma, para que se salven. Ahora, y el que no recibe la gracia es un desgraciado. Pues ahora es la cultura, y el que no tiene cultura es un inculto, que es lo mismo que decirle que eres un desgraciado, porque eres un inculto. Entonces la cultura es lo que nos eleva, cultura elevante por encima de los animales, y lo que sacraliza lo que constituye la prosa ordinaria de la vida. Por ejemplo, comer, uno se come un bocadillo, pero ya está, pero como en el mito de la gracia me refiero, si tú dices te damos gracias Señor por los alimentos que tal, ¿verdad? Si bendices, aquello se convierte en una ceremonia teológica. Se ha elevado por encima de lo prosaico. Ya no es sencillamente comer, ya no es una actividad fisiológica, tiene un carácter espiritual, porque hemos hecho una ofrenda, ¿verdad? Pues ahora va uno al Bulli o a no sé qué restaurante donde te ponen comida concreta de no sé qué y te ponen ahí 4 puñetas que no se sabe ni lo que es aquello, ¿verdad? Todo con cebolla caramelizada, como decía él. Y entonces resulta que comer es cultura, y como diga, pero bueno, esto es una mierda, vamos, a mí dame unas patatas fritas y una sopa de ajo, ¿verdad? Te dicen, tú eres un inculto.
Antiguamente, en la Edad Media, entraba el villano el domingo a misa, el cura le daba la misa, vuelto de espaldas y en latín. El villano no hablaba latín, de manera que no se enteraba de la misa a la media. No se enteraba, claro, pero por el mero hecho de haber asistido ya salía embargado de la gracia de Levante, ya se había elevado por encima de las bestias. Ahora la gente no va a misa los domingos. ¿A dónde de hecho van? Al Museo de Arte Contemporáneo, y ven ahí unos cuadros de Tapies que no los entiende ni la madre que parió a Tapies, porque no hay nada que entender. O ven un cuadro de Barceló y el otro, y están ahí extasiados mirando el cuadro. ¿Pero qué significa eso? Si no entiendes nada, pero porque no hay nada que entender, pero por el mero hecho de asistir ya te has elevado y te has puesto por encima de la mediocridad y has santificado el domingo, ¿verdad? Y luego el común de los mortales lo que va es al fútbol, claro. Pero mucha gente, bueno, yo me acuerdo un día en Valencia con mi mujer que fuimos al IBAM, que hay una exposición de, no me acuerdo, Miguel Ángel, No, Barcelona, no, era Miguel Ángel, unas acuarelas de Miguel Ángel, no sé qué. Y había, enfrente de una iglesia, enfrente del museo, en la iglesia había 4 viejecitas y en la cola del museo había como 500 personas para entrar. Pero ahí había una exposición de la tal Carmen Calvo aquella, ¿verdad? Que eran unas pizarras con unos caracoles de yeso, en fin, una cosa que, bueno, a mí me dieron ganas de coger la bicicleta vieja y dejarla por allí, porque también es una obra de arte, ¿verdad? Pero claro, eso se justifica en nombre de la cultura. En nombre de la cultura, y si pones la más mínima objeción, y este es el asunto, como pongas la más mínima objeción, te acabas de convertir en un inculto, así tuvieras 25 carreras, así como suena. Y entonces el mito de la cultura pues está funcionando a toda pastilla. Ayer mismo por Facebook vi una página que es el Círculo Cultural Podemos, en donde dicen literalmente que la cultura te hace libre, ¿verdad? Antes era la verdad te hace libre o la gracia te hace libre, pero ¿qué cultura es la que te hace libre? Es que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Otra idea espiritual, la libertad. Esta no tiene el ismo, decía antes que es el sufijo institucionalizador. El az es el sufijo hipostático. Esto que le gustaban tanto a Zapatero, libertad, igualdad, la terminaba en Z, libertad, igualdad, solidaridad. Pero ¿y eso de la libertad qué es? A mí que venga alguien a explicármelo, ¿y la libertad por definición es buena? Pues oiga, depende, porque la libertad de un asesino terrorista pues, no tiene nada de bueno. Entonces, la libertad pues depende, es lo que llamaban los antiguos escolásticos un concepto sin categoremático, que hay que aplicarlo a algo, como la otra, solidaridad. La solidaridad, yo estoy a favor de la solidaridad, por no decir caridad. Por no decir caridad, dicen, me solidarizo con los del terremoto estos de Ecuador. Hombre, no es que te solidarices, ¿cómo te vas a solidarizar? Será que eres caritativo y mandas una limosna o lo que sea. Pero ¿qué es la solidaridad, verdad? Y la solidaridad siempre es una relación que implica 3 elementos. Te solidarizas con uno frente a otro. Si yo me solidarizo con la causa palestina, no soy solidario con los israelíes. Y si me solidarizo con los israelitas, no puedo ser solidario con la causa palestina. De manera que la solidaridad universal pues solo es posible cuando nos invadan los extraterrestres. Y entonces todos contra los extraterrestres. Ahí ya hay solidaridad del mundo. Pero sin embargo, estas funcionan como sustancias, lo que son hipóstasis, conceptos funcionales que se convierten en sustancias, pero que son formas separadas porque carecen de materia y se desconectan inmediatamente de los correlatos. Yo estoy harto de ver por el instituto tapones solidarios, chupachus solidarios, música solidaria, condones solidarios y tu madre solidaria, y todo solidario. ¿Pero solidario con quién? Claro, la solidaridad es un concepto que se inventó Lerroux, pero no el Lerroux este de aquí, sino Pierre Lerroux. Bueno, es un concepto que es exactamente sin categoremático, es decir, que hay que añadirle a la categoría concreta. Si me solidarizo, pues qué sé yo, con un pobre que está sufriendo, pues la solidaridad es buena, pero si me solidarizo con el que hace que sea pobre y que lo está machacando, pues no es buena. O sea que depende, es como una variable. F de x igual a x cuadrado. Si f de x, si x es 1, da 1, pero si es 2, da 4. Entonces los valores dependen de las variables y además se da en un parámetro determinado. Por ejemplo, la función f de x cuadrado se da en la parte positiva de las tablas cartesianas, no tiene como parámetro valores negativos. Entonces hay que fijar los parámetros. Tolerancia, otra palabreja, ¿verdad? Que ya decía antes que la tolerancia pues no es virtud. La tolerancia no es virtud, la tolerancia es desprecio, básicamente. No es virtud. Sin embargo, aparece como una constelación de espíritus
de espíritus, de formas separadas, formas cuya clave está en la desconexión con la materia empírica, en la creencia en una idea fundamentalista que se mantiene al margen de las condiciones materiales reales en las que se vive. Y eso es el espiritualismo, de manera que, bueno, voy acabando, aquí de espiritualismo nos libramos muy pocos, ¿eh? Muchas gracias por su atención.